Mi nombre es Sofía Álvarez, tengo 32 años. Trabajo como restaurador de fotografías en un estudio de la calle del Pez y vivo solo en 4A de un antiguo edificio en Malasaña. Empezaré así, sin más, porque cuando la cabeza te da muchas vueltas, pierdes el punto de partida. Esto no es literatura, es solo lo que recuerdo, contado como puedo, para ver si yo mismo creo en el orden de los hechos. El edificio es uno de esos que tienen patio interior pasamanos desgastado, ascensor pequeño que cruje al detenerse entre pisos. A veces, portero automático chirría antes de tocar. El vecino del segundo B, Doña Remedios, barre el pasillo todas las mañanas y siempre comenta que sube la humedad como fantasma. Siempre me reí de eso, no porque no crea en nada, sino porque necesitamos reír para poder vivir en un edificio antiguo. En mi cumpleaños, el mío, un compañero de estudio, apareció con una caja de papel marrón y una cinta roja. Para tu nuevo hogar, dijo. Dentro, una caja de música antigua, madera oscura, finos rayones, un diseño de rama de hiedra en la tapa y un vidrio opaco en el centro, como una ventana. La manivela de metal estaba firme. Cuando la abrí, el olor a barniz viejo y un polvo dulce me llegó como un recuerdo del armario de mi abuela. Bajo el cristal, una fotografía ovalada del tamaño de una moneda. Una mujer de perfil, con el pelo recogido y un vestido claro. Su mirada no era ni triste ni feliz. Era atento. Nerea dijo que lo compró en El Rastro, ese mercado del domingo donde todo tiene un antiguo dueño. Pensé en ti por las fotos. Eres bonita, ¿verdad? Le dije que sí, que era precioso, y le di las gracias. En ese momento no pensé en nada más que dónde ponerlo. En casa dejé la caja en el aparador de pasillo entre el espejo y el jarrón con ramas secas de eucalipto. Giré la manivela 2 veces y la melodía salió limpia. 3 medidas simples, antiguo. Me brindó un consuelo infantil. Esos objetos lo hacen. El sonido se apagó en el momento justo. Me dormí con la graciosa sensación de haber encontrado compañía. Los siguientes días transcurrieron con total normalidad. Trabajo, un metro abarrotado, un almuerzo apresurado, las manos cubiertas de polvo fino de papel y gel fijador. Por la noche, llegaba a casa, encendía la lámpara del salón, caminaba por el pasillo y la caja permanecía allí, discreta, como debe ser un souvenir. Giraba la manivela, 1. Una vez antes de acostarme, la canción era tan corta que no parecía un ritual. Un martes llovía. Ya sabes, esa lluvia madrileña que, no decidir si venir o no, el aire se vuelve denso, las ventanas sudan por dentro. Me acuesto sin girar la manivela, justo en el momento en que apagué la luz de la habitación. Escuché 2 notas, solo 2, provenientes del pasillo. Me quedé allí, con los ojos abiertos, esperando más. No llegó ninguna. Me levanté, medio riendo. Fui a la caja, toqué la tapa fría, giré la manivela, y la melodía sonó como siempre, sin fallar. Es el metal contra la madera, pensé. Expansión, humedad. Volví a la cama con esta explicación atrapada en la lengua. Uno explica, el otro duerme. A la mañana siguiente, Doña Remedios llamó a mi puerta con pan y chismes. Se sigue chorreando agua por el patio, hija. Cuidado con los enchufes. Conversación en el pasillo. Ella miró por encima de mi hombro. Una curiosa costumbre vecinal y comentó, «Qué bonita cajita». Dije que era un regalo y por alguna razón cerré la tapa con la mano. Lentamente, como si cubriera los ojos de alguien. Sonrió. Se disculpó sin motivo y se fue. Cuando fui a cerrarla, noté un ligero olor a perfume viejo en el pasillo. Ni mío ni de Remedios. Una cosa dulce y cansado, como lavanda guardada en un cajón. Miércoles. Inventario en el estudio. Pasé la tarde digitalizando retratos de boda de los años 50. Me gusta este trabajo. Es metódico y requiere paciencia. En una foto, una novia con un velo largo me miraba con la mirada de alguien que ya sabe que las buenas fotos nunca se repiten. Había pequeños arañazos. En el negativo había líneas que cruzaban la imagen en diagonal. La marqué para retocarla y procedí. Sobre las 6, Nerea preguntó por la caja. «¿Juegas mucho?» Le dije que no, que era más bien por diversión. Ella se rió.
En el rastro, el vendedor juraba que este aparato había pertenecido a una maestra del barrio de las letras. Siempre lo ponía antes de dormir. Bromeé. Entonces me vas a enseñar a acostarme temprano. Nos reímos torpemente, porque hay frases que parecerían demasiado obvias en voz alta. El jueves llegué más tarde. Portero automático chirrió antes de llamar a mi apartamento. Sucede. Abrí la puerta, dejé mi bolso en la silla, encendí la luz de la sala, y cuando pasé por el pasillo, la tapa del ala caja estaba entreabierta. El vaso ovalado reflejaba un fragmento anónimo de mí. Estaba seguro de haberlo dejado cerrado. Lo cerré bien. Encendí la estufa para preparar té. Mientras el agua se calentaba, la caja sonó 3 notas. No fui a ver. Revolví el azúcar como si cocinar pudiera resolver el problema de la electricidad antigua. Quería creer que estaba... capacitación. La caja me asustó y solo hizo falta que no respondiera para que el truco perdiera su encanto. Funcionó hasta la madrugada. Dormí mal. Me desperté con el sonido de alguien que señala desaprobación las escaleras del edificio. El eco en el patio interior transforma los pasos en un animal más grande. Miré mi celular 2:17. Fui a la cocina a buscar agua. El pasillo estaba oscuro y, por un segundo, el reflejo en el cristal de la caja me dio una idea. Sombra. Eso no era mío. Alto, a la altura de la puerta de la sala. Giré todo mi cuerpo. Ridículo. Con el vaso en la mano y el corazón en la garganta. Nada. La sombra era mi abrigo en la silla. Me regañé como quien regaña a un niño. Cerré el grifo. Volví a la cama y decidí que la caja volvería al armario al día siguiente. Decidir de madrugada es fácil. El viernes llegué temprano y abrí las ventanas para ventilar. Coloqué la caja sobre la mesa y retiré con cuidado la tapa de cristal. 4 tornillos cortos sujetaban el marco. Quería quitar la fotografía para limpiar debajo. Cuando lo solté, noté que detrás de la tarjeta había una educación a lápiz, casi borrado. Páralo, que nunca se acuesta sin su música. M. La letra era firme, antiguo, y el grafito me manchó las yemas de los dedos. Limpié el cristal, volví a colocar todo en su lugar y, por alguna razón, devolví la caja al aparador de pasillo, no al armario. Sé por qué. Una parte de mí no quería perder la ritualización del hilado, la melodía, el silencio, objetos como ese, organismo las horas. Por la noche, después de ducharme, mientras me secaba el pelo con la toalla, oí un toque breve no portero. Uno zumbido cortó, sin una llamada completa. Fui al panel blanco, pegué la oreja. Nada. Abrí la ventana del patio y grité, ¿sí? Nadie respondió. La cerré. En el pasillo, la caja sonó. Era peor así, el silencio. Creé un espacio para la expectativa. Fui a la cocina, apagué el gas y la luz. Cuando yo pisé en el pasillo, la tapa de la caja, que había cerrado, estaba nuevamente medio abierto, medio centímetro. Me detuve, con los brazos a los costados, para no armar un escándalo. Toqué la tapa, fría. Empujé despacio. Se cerró. Di 2 pasos. Manivela transformado solo una fracción. Suficiente para sacarlo. Solo una nota. Limpia, corta, y murió. No sabía si paré porque quería o porque mi cuerpo lo decidió. Me quedé allí, escuchando la gotera del vecino que goteaba en el jardín. Hice lo que hacen los adultos. Expliqué. Vibración del metro. Corriente. El eje está suelto. Me senté en esta reunión conmigo mismo durante otros 5 minutos, hasta que la explicación se convirtió en rutina, y la rutina se calma. Me fui a dormir. El sábado fui a El Rastro Jo para devolver nada, sino para ver si encontraba al vendedor, por pura curiosidad. Los pasillos estaban abarrotados, turistas tocando cosas con fingido cuidado, gente vendiendo botones, marcos, medallas, santos con los ojos desportillados. En un puesto de chatarra, un hombre me dijo que cajas con fotos fueron comunes hasta la década de 1930. Recordatorio, ¿sabes? El marido se iba a otra ciudad. La mujer se quedaba con la cara y la música en el mismo sitio. Le pregunté si tenía algo escrito como el mío. Negó con la cabeza y mencionó el precio. Me fui con un brazalete de latón que no necesitaba. Lo que quería no está a la venta. Regresé a casa después del almuerzo. Sala.
La luz del techo parpadeaba, como es típico de un edificio antiguo. Doña Remedios me detuvo para hablarme de su nieta. Me preguntó por novios, se rió cuando le respondí que no. Inclinó la cabeza para mirar el armario. La mujer de la foto se parece a ti. Me reí. Parece cualquier mujer de perfil, dijo. Bueno, y fui a guardar las compras. Me quedé mirando la foto un momento más, tratando de no mirar nada más allá del papel. La mujer, de perfil, miraba escuchar el pasillo. Sus ojos, aunque de reojo, captaban la atención de alguien que seguía los pasos. He evitado hablar de canciones sencillo, 3 compases, como una antigua canción de cuna. No da miedo, es peor, es amable. Si se toca por la mañana, parece una promesa del día. Si se toca por la noche, parece una advertencia de que alguien está despierto. Esa noche no giré la manivela. Estaba tomando notas en mi cuaderno. Los hábitos de trabajo se quedan en casa. Y sin darme cuenta, escribí para L. En la esquina de la página. No conozco a ninguna L. Cerré el cuaderno con la fuerza de quien intenta romper la tonta asociación en mi cerebro. Preparé té, lavé la taza, la sequé. Rutina. Cuando fui a apagar las luces, dejé la habitación iluminado por decisión, como quien elige la luz adecuada para dormir. Caminé por el pasillo sin mirar la caja. Si lo hiciera, armaría un escándalo. Y entré en la habitación. Me acosté. Mi cuerpo no lo aceptó. Me levanté y fui a buscar agua. En el pasillo, olor a perfume viejo regresó, esta vez con más claridad, con una nota de polvo de arroques, un olor que ya no existe, o al menos no lo reconozco en la gente de hoy. Viene de mi armario, pensé. Lo abrí. Ropa, nada. Volví al pasillo. El cristal de la caja reflejaba triángulo de luz de la habitación. Por un segundo, lo juro, la fotografía pareció más cerca del borde, como si el papel resbaló 1 milímetro fuera del círculo. Toqué el marco con el meñique, midiendo el espacio. Era el mismo. ¿Qué era diferente? El amanecer no tiene reloj, tiene sensación. Lo mío era que cuando finalmente me quedaba dormido, despertar, no en mi habitación, sino en el pasillo, de pie, escuchando la música. Empecemos por el volumen de la respiración. Es infantil escribir esto, pero eso fue lo que pasó. Me desperté con 2 notas. Mantuve los ojos cerrados, respirando profundamente, intentando dar tiempo al silencio. La tercera nota no vino. En cambio, el portero automático dio un zumbido corto, sin que nadie presionara. El ascensor crujió entre pisos. Todo el edificio parecía ajustarse a mi miedo, como una persona que cambia de posición en la silla para mirarte. Abrí los ojos y me quedé mirando el rectángulo transparente de la puerta del dormitorio. Podía salir al pasillo y cerrar la tapa de la caja para demostrar que estoy a cargo de algo. No lo hice. El coraje es solo el nombre elegante que le damos a la prisa. Me quedé quieto, repitiéndome lo que aprendí restaurando retratos. No toques lo que no te necesita. La casa, la caja y lo que venía con la fotografía no me pidieron opinión. La noche siguiente, decidí que trasladaría la caja a la sala. Por ahora, solo respirar la música tocó más. El perfume desapareció. Solo quedaba el viejo sonido del edificio. Y, dentro, despierto, con la obstinada sensación de que estaba solo, no como una amenaza, sino como traje recién nacido. Me desperté con la decisión lista. La caja fue a la sala, no por miedo, sino por logística. En el pasillo, todo resuena. En la sala, con la televisión, los libros y el ruido de la calle, se convertiría en un objeto. Preparé café, abrí las ventanas para eliminar el olor nocturno, y todavía en pijama, sujeté la caja por los lados. Pesaba más de lo que recordaba. Madera maciza, mecanismo antiguo, cristal. La hiedra tallada en la tapa tenía polvo en las venas. La coloqué en el aparador de la sala, junto a una planta marchita. Giré la manivela, un tiempo. La melodía salió limpia, 3 compases redondos. Hice un pacto infantil conmigo mismo. De día toco, de noche no. Las reglas dan la sensación de que alguien está al mando. Los primeros días fueron casi como lo esperaba. Salía temprano para el estudio, regresaba por la tarde y abría la ventana para entrar.
Madrid, cuernos, voces, pasos. Tocaba la caja antes de bañarse, nunca más tarde. Por la noche, apagué las luces sin mirar al pasillo. Dormí 2 noches sin ningún ruido, salvo el de los ancianos del edificio. Doña Remedios me sorprendió en el rellano con la escoba y dijo que el patio olía a agua estancada. Estuve de acuerdo. Miró por encima de mi hombro, como siempre, y dijo: «La foto de la mujer es vieja. Tiene algo escrito en el reverso, ¿verdad?» Pensé en para L y dije: «Debe ser de una vitrina vieja». Ella asintió, como hacen los coleccionistas de historias. Al tercer día, las cosas volvieron a su extraño ritmo. Despacio, como me pediste, como una película que estás preparando. Cerré el estudio más tarde. Tomé el metro abarrotado y subí al ascensor del edificio con una pareja silenciosa. Cuando abrí la puerta, tiré las llaves en la bandeja del salón, y la casa me recibió con ese silencio que tiene formato. Fui a la cocina, abrí el agua y apoyé los codos en el fregadero. En la sala, caja sol 2 notas, muy bajas, como si estuviera comprobando. Me quedé quieto. La tetera empezó a gruñir. Caminé lentamente hacia la sala de estar sin armar un escándalo. La tapa estaba cerrado, la manivela quieta. La cortina se movió por una rendija de aire. Vibración, dije, porque decirlo en voz alta ayuda a que la explicación se fije. Preparé el té, lo bebí. No le di las buenas noches a nadie. Y 3. Las notas respondieron con el corazón en la mano. En el estudio, comencé a notar pauta donde no debería haber. Retoqué un retrato y apareció una fina línea diagonal. La corregí. Otra imagen, otra línea, mismo ángulo. Podría ser el cansancio, el monitor, el polvo. Me lavé las manos, volví, y el rasguño había desaparecido. Escribí: revisar calibración, en una nota adhesiva que no pegué en ningún sitio. Nerea me trajo un rollo de negativos para escanear y dijo, entre bromas: el hombre del rastro juró que la maestra tocó el timbre 3 veces antes de apagar el teléfono. Le pregunté si había dicho su nombre. Solo una inicial, L. Me reí brevemente. Mi madre me llama Sofía Lucía. Cuando está enojada, es un nombre que no uso. Casualidad, pensé, y lo dejé pasar, porque los nombres llaman cosas. Por la noche, llevé la caja de la sala al estante bajo, más abajo en el pasillo. La giré, un tiempo con la ventana abierta, porque el sonido de la calle parece más silencioso. La música cayó como siempre, con el mismo olor a barniz viejo que mancha mi recuerdo de los armarios. Entonces seguí la regla. Luces apagadas, caja en silencio. Me acosté, 17 en mi celular. No quería esta hora fija, pero el cuerpo aprende del tiempo. Cerré los ojos. El edificio respiraba. El portero falló un zumbido corto y murió. La caja sonó. Era el espejo del pasillo que devolvía un brillo extraño. No una figura, solo una banda pálida, como si la farola hubiera encontrado vidrio donde no lo había. Me levanté, bebí agua y volví. Me quedé dormido con la cabeza repitiendo. Cosas útiles, regleta, toma de tierra, humedad. Unos días después intenté ser un adulto de verdad. Llevé la caja relojería de la calle de Embajadores. El caballero se puso las gafas, abrió la tapa con cuidado y examinó el cilindro, la clavija y el eje. Funciona. Es solo que es sensible. Mejor no dejarlo cerca de una puerta. Una corriente de aire gira medio clavo en el mango y suelta una nota. Le pedí que apretara el tornillo del mecanismo. Lo hizo. Le pagué. Mientras caminaba de regreso, con la mochila al hombro, no toqué ninguna nota. No ascensor. De mi edificio, sí. Uno solo nota, claro. En el momento en que la cabina se detuvo entre el 3 y el 4. El ascensor arrancó de nuevo. La nota murió, y sonreí a mi reflejo como si posara para decir, todo está bien. El deseo de prueba nació allí, dejando el celular grabando por la noche para escucharlo después, como hice una vez con el viento en el techo. Puse el teléfono en el aparador, habitación, y abrí la aplicación de voz. Título: silencio. Las grabaciones engañar a la mañana siguiente, oí. 1 minuto de nada. 2, 3, hasta el 0612. El vecino de arriba arrastra una silla. Cíntero 700. Mi grifo gotea en secuencia.
Cuando 08.03, dos notas claras separados por un segundo. Lo suficiente para hacer intención no fue un accidente. No salí en el audio, así que no tenía forma de saber que no era real. Y en 0805, una respiración corta y baja, muy cerca del micrófono. El tipo de sonido que hace un celular cuando alguien habla por él y no dice nada. Me detuve, volví a escuchar, colgué, enojado conmigo mismo, porque el audio, sin pruebas, nada para nadie y sobró para los que oyeron. A sutileza hace daño. Lo pediste lentamente, llega lentamente. Un día, el perfume regresó, no como una nube, como línea, de la puerta de la sala a la cocina, delgada, cansada, dulce. Seguí mi olfato. No es mío. No reconozco a nadie en el edificio. En el baño, el espejo punto borroso, de forma desigual, como si una pequeña mano hubiera pasado delante de la mía. La froté con la toalla y me enojé conmigo mismo por ser, buscando. Dejé de mirar y las cosas se ofrecieron. Al fondo del pasillo, dos granos de polvo brillante dibujaron un torcido. Podría haber sido cualquier cosa, pero el cuerpo reconoció la letra que estaba delante de la cabeza. Hice una videollamada con mi mamá. Se quejó de mi pelo y le hizo preguntas. Hablé del regalo como quien habla de porcelana. Omití notas que tocan solas. Se rió cuando le dije que tenía una antigua inicial, escrita en el reverso de la foto. Lucía, como tú. Corregí. Sofía, ella. Cuando eras pequeña te llamaba Lucía para tranquilizarte. El tipo de información que no debería tocar nada y lo hizo. La melodía se ajusta a los nombres. En el estudio, la pauta insistieron las diagonales. Se lo enseñé a Nerea. Bicho, miró demasiado rápido. Pon otro monitor. Lo cambié. Línea igual. En la impresión, el heraldo hendidura de mi párpado parecía descolorida en la esquina de una foto que no había tocado. Sé que las impresoras no funcionan así. Elegí la explicación que podía llevar conmigo sin vergüenza. Ojos cansados, cabeza llena. Empecé a negociar con los caminos. Dejé de pasar por el centro del corredor de noche. Contorno. Es ridículo. Pero el aire allí en el medio parece más frío. Di un paso hacia el centro a propósito y Manivela respondió con un quebrarse de la habitación, sin previo aviso. El metal preguntaba por su posición. Giré mi cuerpo hacia un lado y la grieta no se repitió. Cosas como esas entrenan a la gente. La caja no tiene que funcionar todo el tiempo. Basta con que yo, esperanza que toca. Una mañana, con Malasaña en media luz, decidí que iba a dormir, con la habitación iluminada para quitarle a la caja su protagonismo. Me quedé tumbado de cara a la pared, con los ojos abiertos, contando mis respiraciones. La casa desprendía sus antiguos sonidos. 2:17. Antes de que me diera cuenta de la hora, el portero tosió un zumbido. Eso no se convirtió en una campana. El ascensor hizo el ruido que indicaba que se detuvo. Hoy no se detuvo. 2 notas lejos, de la habitación. Respiré hondo y me levanté. Mi cuerpo quería ir. Decidí respuesta. Me quedé quieto. La tercera nota no vino. En su lugar, el olor de polvo de arroz. Crucé la habitación, con ligereza, como si alguien hubiera abierto un cajón antiguo en otra habitación de la casa. Cerré los ojos como quien cierra una puerta sin pestillo. Dormí así, más por cansancio que por paz. El domingo, recogí la caja con ambas manos, me senté en el suelo de la sala y refugio la tapa. Quería mirar la fotografía, como papel. Coloqué una regla junto al círculo de vidrio. Marqué, con un lápiz muy fino, un pequeño punto en la atención, cosa de restaurador, control de posición. Lo cerré, respiré y lo dejé estar. Salí a caminar a la Plaza 2 de Mayo, solo para estar donde la gente es prueba del mundo. Regresé 1 hora después. La marca estaba en el mismo lugar. Nada se movía. Y sin embargo, tenía la estúpida certeza de que el rostro de la mujer, transformado, el perfil milímetro a milímetro para ella puerta de mi dormitorio cuando no vi. Sé que no lo hice. Lo que gira es nuestra cabeza. Por la tarde encendí la televisión para ver un partido que no sigo. Necesitaba voces que no me exigieran nada. La sala permaneció en silencio. Mientras el comentarista gritaba estadísticas, anoté en mi cuaderno, no respondas. Abajo otra línea que no recuerdo haber escrito.
para L, de mi puño y letra. Dibujé una línea encima, como si alguien tachara un número de la suerte. La tinta, aún húmeda, me tiñó el dedo de azul. La noche siguiente probé algo nuevo. Hablar de pie en la sala frente al aparador, dije en voz baja, «Quédate». Me refería a la melodía, no a la fotografía. La manivela volvió, 1. Un breve chasquido, casi un «sí, te oí». Me reí de mi ridiculez. Me acosté temprano. El edificio se movió. Portero. No sonó. La caja sonó. El silencio. Esa noche pesó más que las demás. La expectativa se mueve más rápido que el sonido. Lo último que escribí antes de cerrar este capítulo fue, lo que no puedo reducirlo. Cuando apago la luz de la habitación en 2 pasos, pantalla de lámpara y luego techo, 2 notas. Cuando borro todo a mano, en un solo interruptor, 3. Si me detengo, centro. Desde el pasillo, el metal cruje. Un tiempo. Cuando voy por ahí, nada. Y por las mañanas, cuando me despierto sin saber por qué, 17. Está ahí aunque no mire. La ciudad avanza, los bares cierran, la calle se moja y se seca, y yo me quedo aquí aprendiendo a caminar, junto, sin contar que estoy acompañado. Me desperté con la ciudad ya iluminada, y una idea práctica, mover el cuadro a la ventana. Si la culpa era del proyecto, lo iba a dejar, en la corriente de aire como si alguien hubiera puesto un torno en medio de la habitación para acabar con la intriga. Arrastré el aparador, limpié el alféizar con un paño y coloqué la caja allí, alineada con la regla contra el borde de la madera. Apunté con fuerza la punta del lápiz al borde del cristal. Control de posición. Giré la manivela. 1. Una vez, durante el día, la melodía salió normal. Cerré la tapa. Fui a trabajar con la impresión de haber hecho algo adulto. En el estudio, Nerea me preguntó si había dormido mejor. Respondí que sí por reflejo. El día estuvo lleno de escaneos. Una clienta que quería eliminar arrugas sin perder prestigio, y una llovizna que hacía que Madrid oliera a monedas antiguas. Regresé temprano, llevando pan a Doña Remedios, quien dijo, «Hoy el patio huele a colonia», y se rió de su propia apariencia. Subí las escaleras con la bolsa, abrí la puerta y di 2 pasos adentro. Me detuve. A caja el érano corredor, abierto, exactamente en el punto donde solía estar cuando todo empezó. El aparador junto a la ventana estaba vacío. La tela que había usado como base aún estaba marcada por el peso de la madera. Mi pequeño punto de lápiz en el borde ahora estaba allende del marco, como si el cristal hubiera sido girado en posición antes de volver a su sitio. Y cualquiera que trabaje con la llanta sabe que no gira sin aflojar los 4 tornillos. Me pasé más tiempo del debido mirando los tornillos. Marcas de llave inglesa. Brillo nuevo. No lo había hecho. Cuando fui a empujar la caja hacia atrás, me di cuenta 2 hebras de cabello atrapados en la hiedra tallada de la tapa. Delgados, oscuros, más largos que los míos. Los quité con ridícula delicadeza, como pidiendo permiso. No sentí vergüenza, solo una sensación concreta en la boca del estómago. Ahora tenía una diferencia física. Eso no dependía del sonido, la luz ni el estado de ánimo. Me lavé las manos como si pudiera quitarme esa sensación. Decidí registrarme. Puse el celular en el aparador corredor, con la cámara apuntando hacia la caja. Empecé a grabar. Fui a la cocina, con ruido. Agua, plato, periódico. Me quedé allí mucho tiempo a propósito. Cuando volví, la tapa seguía puesta. Cerrados. Respiré hondo. Dejé de grabar y fui a ver. En el video la habitación estaba en silencio. Una nube de polvo brillaba al sol. Una sombra recorría el techo al pasar un coche. Nada. Adelanté 2 minutos. Y entonces, la manivela giró sola un cuarto de vuelta. Lento, sin mano. Y la caja se soltó. 1, usar. 2, 3, 4, 5. Cerrando casi todo el compás. Y se detuvo. No me lo estoy inventando. La imagen muestra el tallo, emocionante. Lentamente, como si alguien lo hubiera rozado levemente. Mi mano temblaba sujetando el teléfono. Volví a escuchar. El audio me sonrió con su fidelidad imbécil. Las notas estaban ahí, claras. Ni portazos, ni paso de camión, ni temblor. Apagué la pantalla y me senté en el suelo, de espaldas a la pared.
hasta que la fiebre que había subido tan deprisa remitió. 2:17. No esa noche. Esa. Desde entonces, el número me ha estado atormentando. Fui al baño para despejarme. Salí, y en el espejo del baño, la condensación del vapor dibujó 2 semicírculos, alto, no a la altura de mi cara. Arriba lo limpié con la toalla. En el cristal limpio había un fino rastro de... Yo podría hacer cualquier cosa. Mi mano, la textura vieja. Quería que así fuera. Colgué la toalla con fuerza y apagué la luz. El portero automático chirrió. No fue zumbido, en realidad se llamó. Presioné el botón. ¿Sí? Silencio. Otra vez. Sí. ¿Quién? Un breve siseo, y luego una voz de mujer, muy cerca del micrófono, viejo, seguro e impaciente, dijo: Lucía, como si dijera, abre. Un golpe seco de interferencia y la línea se cortó. Mantuve el dedo en el botón, sin soltarlo. Mi madre me llama Lucía cuando peleamos. Nadie en el edificio me llama así. Cerré el circuito de voz, apagué el sonido, y la casa me devolvió ese silencio que no está vacío. Espera. Hice lo que prometí que no haría. Hablé. Me paré en el pasillo frente a la caja y dije, no. Eso fue todo. El chiflado respondió con un tometal, seco, como un clavo en la mesa. Sentí un olor a perfume tan claro que casi me hizo retroceder un paso. Lavanda, polvo de arroz, algo floral que ya no se fabrica. Me acerqué a la ventana con un gesto tonto para tomar aire. La cerré. En los días siguientes intenté ignorar las notas sueltas. No pude ignorar una cosa. Nuevo. Cuando pasé por la habitación por la noche, el sofá mostró una marca en la tela, curvada, como alguien que acaba de levantarse. Por la mañana, la marca había desaparecido. Podría haber sido mi cuerpo acostado mal. Podría haber sido el calor. La tercera noche, apoyé la espalda contra la marca. La tela estaba frío. No congela el aire, frío de un objeto que no tiene sangre. Lo aparté como si hubiera tocado metal en invierno. Busqué el relojería de nuevo. El caballero me recibió con paciencia. Abrió la caja. Es perfecto. Comenté el video, solo la manivela, nada más. Ladeó la cabeza con curiosidad. A veces los mecanismos se vuelven cómodos. Un resorte que libera tensión, ¿sabes? Pero al girar, se encogió de hombros. Quizá vibración. No insistí. No volvió a apretar ningún tornillo. Regresé con la caja envuelta en su papel marrón. Y cuando entré a mi edificio, sentí la Soler no era del vestíbulo. Subió conmigo a través del ascensor y entró en el CROA. Abrí el paquete en el pasillo y dejé la caja en el aparador, sin cuidado. Cometí un error. El mecanismo reaccionó 3 notas, muy bajas, como si la madera hubiera ahorrado aliento. El ascensor crujió, entre pisos, y el portero hizo el zumbido breve que se convirtió en mi forma de decir, sí. Dije, basta, en voz baja, pero lo dije. Realmente deseo que otra persona me di cuenta. Quería delegar la responsabilidad a alguien fuera de mi cuerpo. Llamé a la puerta del Doña Remedios, con un pastel de panadería que no me apetecía. Conversación puerta a puerta. Mencioné el perfume en el pasillo, en medio de un comentario sobre infiltración. Levantó la vista como si oliera pan y dijo, sí, huele, hija. Señaló la caja. Por eso, sentí que mi corazón se aceleraba de forma inútil. ¿Me escuchas a veces? Ella desvió la conversación. Salgo temprano, oigo que la gente abre la puerta tarde. No hay mucha música. Antes la chica del primer piso tocaba el piano, eso seguro. Me quedé en el escalón un rato más hasta que me pareció normal irme. Cuando me giré hacia mi lado del pasillo, ella terminó, casi sin voz. Lucía durmió en tu habitación, no en la suya. Me volví. ¿Quién? Ella interpretó a la anciana que no sabe de quién estamos hablando. El vecino de 1978. Y me cerró lentamente, como cerrando el tema. Esta noche decidí película de nuevo. Colgué el teléfono y lo dejé. Grabadora. También estaba encendida. Me senté en la cocina, con las luces apagadas. Solo el resplandor de la calle. 13. En el vídeo, el corredor silencioso. Punto 16. Una gota en el patio. Puntos 17. El botón deportes. Se iluminó solo por un segundo sin sonido.
2:18. La manivela gira a melodía completa, comienza. No en volumen de miedo, en volumen humano. Como cuando alguien toca para sí mismo, y no para la audiencia. La canción se escuchó completa, de una manera que no encajaba en un accidente. En el audio de arriba, en el último compás, respiración de una mujer, 2 veces corto cansado, el tipo de aliento de alguien que acaba de terminar una tarea. Salí de la cocina lentamente, porque ahora ya no era una cuestión de miedo, era de etiqueta. Me detuve antes de la línea del pasillo. En el cristal de la caja, la fotografía me mostró el perfil riguroso habitual, pero la sombra, mi cuerpo en el suelo, compartía espacio con otra sombra, alta, cerca de la pared. Juro que no vi ninguna cara. Dije, Lucía, por la reflexión. Y la portero respondió con zumbido luz, como si concediera presencia. Durante el día, la casa se sentía dulce, como si hubiera apreciado de mi comportamiento. Por la noche se negaba a mi orden. Apagué la lámpara y antes de tocar el interruptor de la luz del techo, la caja, clic, metal, apagué el techo. 3 notas. Me quedé quieto no centro del pasillo. Desafío estúpido. El aire se enfrió en los brazos. El espejo. Desde el pasillo que evito, volví mi cuerpo por un segundo y un hombre alto, atrás, de perfil, como si decidiera entrar en el cuadro sin entrar. Un contorno sin detalles, la geografía de una persona. Me giré rápidamente. El espejo me mostró solo a mí. Volví la mirada a la caja. La tapa subió 2 milímetros, como si se dispusiera a contar un secreto, y cerrado solo en el mismo segundo. No es una metáfora. Vi el espacio de luz entre la tapa y la caja. Abierto, cerrado, podría ser dilatación. Ya no me importaban mis explicaciones. Por la mañana, nada del otro mundo. Trabajo, correos, pan. El mecanismo seguía funcionando de maravilla, como si la casa se disculpara conmigo con normalidad. Por la tarde, me senté en el sofá para no pensar, y noté otra marca en la tela, más profunda, no en la punta, bastante. Me senté junto a como si diera espacio. La tela a mi lado cedió, mínimo, como si otro peso de repente dejara de sostenerse. Todo mi cuerpo comprendió que no estaba solo. Por primera vez, la voluntad, llorar. No lloré, hice algo más. Yo pregunté, ¿qué trajiste? Mi voz sonaba infantil. El cajero respondió, completando la melodía que había tocado por la mañana, las notas que dejé perdidas, como si alguien cerrara una conversación que no recordaba haber abierto. En la tapa, la hiedra tallada parecía brillar donde me sudaba la mano. Es solo aceite de piel en la madera. Pero esa noche la madera se sentía viva. Quería huir. Pensé en hotel. Pensé en dormir en el estudio. Terminé quedándome, no por valentía, sino por vergüenza de ser la persona que huye de un objeto. Tedobo 17. Me desperté antes que la casa. Me quedé allí con los ojos abiertos. Portero. No lo toqué. El ascensor no crujió. La caja sonó. Lo que pasó fue lo más concreta y más simple de estas semanas. El colchón, en el lado libre de la cama, acentuaba el hundir de un cuerpo que no era mío, de arriba a abajo, en 2 segundos, con el peso de una criatura ligera pero real. La sábana se estiró como si alguien alisas desde afuera hacia adentro. El perfume vino desde la altura de la almohada, próximo, y me detuve en el espacio donde respira mi cuello. Cerré los ojos instintivamente. Mano, no frío del viento, frío del objeto. Interrumpidos una palma de mi cabello y conmovido. Se quedó allí, como si pedir permiso para jugar. Dije, él es. El peso se retiró milímetro a milímetro. El colchón, regreso a la superficie. La casa respiró. Por la mañana me desperté con la ola. Todavía estaba en la habitación. Me levanté despacio. Me acerqué al espejo del baño sin encender la luz, casi rezando para no ver nada. Soplé. Mi vapor dibujó un pequeño círculo. 2. Por encima se formó, y pronto se desvaneció. En la esquina del vaso, con escotilla, había escrito, para L en condensación, letra adulta con mano firme. Pasé la toalla despacio, y la frase desapareció sin resistencia, como si acabara de ocurrir algo. No retrocedí ni un paso. Apoyé la frente en el azulejo frío,
y esperé a que mi cabeza eligiera una postura útil. No lo hizo. Quería cerrar con un gran gesto, decir que tiré la caja por la ventana, que me mudé de casa, que vino un sacerdote y trajo agua. Eso no sucedió. Lo que sucedió fue conversación. Cuando salí para el trabajo dejé la caja cerrada y dijo, cuando regrese, toca. Volví por la tarde y la melodía sonó. Solo, entero, en un volumen exacto de bondad. Al final, la manivela ha continuado un cuarto de vuelta más, como si alguien le hubiera dado un punto final. No sé qué palabra le queda bien. Inquietante, me parece poco. Persona, me parece demasiado. Me quedo con compañía. No quiero romantizar. Solo quiero admitir que ya no puedes llamarlo defecto. Si es mi cabeza, aprendió técnicas de relojería y buena caligrafía. Si es ella, la dueña de la fotografía, la mujer del perfil atento, la inicial en la nota. Así que ambas estamos aprendiendo a caminar por la misma casa sin hacernos daño. Intento, no responda a la primera provocación y no huyas del primer silencio. Ella parece aceptar norma simple. Cuando borro todo a la vez, 3 notas. Cuando lo apago por partes, 2. Cuando pregunto, él viene. Cuando digo, quédate, él es. No sé cuánto tiempo puede durar esto antes de que se corroa. Solo sé que hoy, si abro la puerta y escucho el portero llamar Lucía, te responderé, Sofía, y esperaré ella. Entiendo que no soy yo quien se quedó en el pasado, pero tampoco soy totalmente diferente. Quizás por eso la caja aceptó la ventana y luego regresó al pasillo. Solo, porque su lugar está entre, como yo. Pasé toda la semana pensando que podría mantenerlo. Acuerdo. No llamo. Ella contesta poco. La casa respira a mi ritmo. La mentira se derrumbó el día que decidí, no duermas en casa. Era martes. Tomé una mochila con lo esencial y le dije mío que me quedaba hasta tarde en el estudio para terminar un trabajo. Si me cansaba, dormía en el sofá. Pensé que al sacar la caja de música del equipo, hábito, ella se cansaría de mí. Cerramos el estudio a las 22:30. La calle tenía ese agradable ruido madrileño entre semana. Bebidas, gente en silencio, el zumbido eléctrico de los letreros. Cerré la puerta con llave, bajé la reja y me quedé dentro, con solo la lámpara del escritorio y la luz del pasillo encendidas. Extendí la manta en el sofá, dejé la botella de agua al lado y fui al baño a cepillarme los dientes. Espejo se empañó un poco. Soplé infantilmente. Mi círculo apareció. Arriba, 2. Se dibujaron círculos más pequeños y fallecido. El estudio no es mi casa. Me reí nerviosamente. Lo limpié con papel. Volví a la habitación y me obligué a no hacerlo. Dar tema. Me acosté. Dormí unos minutos con rabia. Ese sueño que el cuerpo roba. Desperté con 2 muy bajo. No desde dentro del estudio. Desde afuera. Me senté. La música venía de corredor. Abrí la puerta de hierro sin hacer ruido. Al final del pasillo, junto al ascensor del edificio de oficinas, alguien había colgado un móvil metálico barato, uno de esos pequeños objetos que usan los vecinos para avisar de las corrientes de aire. No se movió. Canción. No vino de allí. Vino de portero del piso. Uno zumbido niño intentando formar sonido. Como si la campana aprendiera 3, tomé notas y me perdí la 4. Cerré la puerta despacio. Volví al sofá y me acosté mirando al techo. Me volví a dormir por terquedad. Me desperté con olor de perfume antiguo. En el estudio el cajón de los productos químicos está cerrado. No hay colonia, no hay nada dulce. Me levanté lentamente. El olor formó un línea, desde la puerta hasta la mesa donde había dejado, el día anterior, una ampliación de un retrato. Al acercarme, vi en el margen blanco un riesgo muy fino, diagonal, igual que el que me obsesionaba en los lienzos. Lo toqué con la uña y salió una fina capa de grafito. En el borde, con mucha discreción, con un lápiz duro. Para L no era mi letra, no era la de Nerea. Puedo leer grafitis antiguos. Era mano firme de los que aprendieron caligrafía en la escuela, no en la computadora. Tomé la goma blanca y borré con cuidado. Debajo, las fibras del papel conservaban un rastro de la línea, como los viejos muros de Madrid después de retirar los carteles. La fotografié y la borré inmediatamente.
La prueba es una invitación. Regresé a casa tarde la tarde siguiente, exhausto. Subí las escaleras lentamente para no oír el ascensor rango. Cuando llegué al cuarto, olí el perfume antes de ver la puerta. El portero hizo un zumbido en resumen. Yo no llamé. Entré. El caja estaba en el lugar de origen, en el pasillo, otra vez. Intenté bromear. Lo prefieres ahí, ¿verdad? La manivela cedió. Chasquido metálico. Respuesta. Dije, hoy no. Y fui directo a la ducha. Allí decidí que la fila estaría afuera de la casa. Llamé al mío. ¿Vamos al cine? Caminamos, calle del Pez hasta el Gran Vía. El cartel iluminado temblaba bajo la llovizna. Elegimos cualquier película. En la sala oscura, comenzaron los tráilers. Uno de ellos comenzaba con tomas de veinteañeros retratos de archivo, publicidad de un documental. En 3 de ellos, la parte inferior izquierda estaba cruzada por un rango oblicuamente, desde el mismo ángulo de siempre. Quise reírme. No lo hice. El sonido del cine falló porque 2 segundos. En el agujero, 2 notas, un ataque, resonando desde algún rincón metálico. Nerea me miró. ¿Lo oíste? Respondí. Oscilación. Ella asintió, pero permaneció rígida en la silla. Después de la película, bajamos al metro. En la taquilla automática, la pantalla se congeló en un código que no entendí. Se reinició con el número 217 en el pie de página por un microsegundo. Tal vez era el conteo de equipos. En el andén, un violinista tocó Aleluya. Entre un pasaje y otro, 3 notas breves, fuera de la música, surgidas de la vocería desde la plataforma, a modo de prueba de sonido. El violinista levantó la vista, avergonzado, y continuó. Fue entonces cuando decidí decir el nombre. Lucía. Dijo suavemente, solo para mí. Oler a perfume subió. De repente, en la escalera mecánica, como si alguien abriera un cajón invisible. Busqué a alguien. Una señora frente a mí, con un pañuelo en el pelo, giró la cara y dijo, quédate a un lado. El centro tiene un ojo. Me quedé paralizado. Nerea preguntó, ¿qué pasa? Dije, nada, y empecé a caminar, pegado al pasamanos, por superstición prestada. No tren. Me senté frente al cristal. Mi vapor formaba un círculo. Desapareció arriba y murió. Un niño en el banco junto a él sopló en la ventana y dibujó con el dedo 3 líneas diagonales. Su madre lo abrazó con cariño y le dijo, Lucía, no se ensucia. Temblaba por dentro. Cuando desembarcamos en tribunal, el torniquete falló y se abrió sin que yo acercara la tarjeta. El guardia de seguridad se encogió de hombros. Adelante. Nos fuimos riendo torpemente. La risa es la forma honesta de decir que no se abrirá el diálogo con la ciudad. De camino a casa, escaparate de una tienda de antigüedades me llamó a través del cristal. A espejo. Un marco ovalado de madera reflejaba la calle. En el reflejo, vi mi cabeza, y a un palmo de distancia, arriba, el empañamiento de un respiro. Eso no era mío. Perfecto en un lugar donde los espejos no se empañaban al aire libre. Retroceder habría sido elegante. Yo me acerqué y sopló. Mi círculo apareció. El otro. El dueño salió con cara de pocos amigos. ¿Puedo ayudarle? Dije que no y evité la ridícula idea de preguntarle si vendía cajas de música con fotos. De perfil. De madrugada, 2:17. Estaba despierto, por decisión propia. Escribí lo que recordaba, para no dar lugar a la invención. Portero sonó con insistencia de la gente. Zumbido. Presioné el botón. Sí. Silencio. ¿Quién? Lucía. ¿Lo mismo que la última vez? No. Dije. Y solté el botón. En ese mismo segundo. 3. Los apartamentos de mi piso abrieron sus puertas casi a la vez. Esas pequeñas aberturas que se usan para controlar el sonido de un edificio. Un joven con sudadera salió del 4B. ¿Llamaste? No. Ah. La puerta del 4C se abrió sin que apareciera nadie. Doña Remedios empujó la puerta con el pie, con rizos en la cabeza, y dijo sin mirar para mí, es demasiado tarde para devolverlo. Se cerró sin hacer ruido. La campana murió. El caja son 2 notas en la habitación. Bajas avergonzado. Al día siguiente caminé hasta el trabajo. Bordes. Como si bordeara un abismo inexistente. Dentro del estudio, Nerea trajo croissants.
y en medio de la conversación se detuvo, olfateó el aire y dijo, olor a lavanda. Quería abrazarla y llorar. En cambio señalé mi propia ropa, suavizante. Se rió. En la computadora, abrí un archivo antiguo para revisarlo. El software se congeló y se volvió a abrir con 2 copias de la misma foto, una al lado de la otra. En una de ellas, en el mismo segundo, un rasguño nuevo cruzó la orilla. El otro estaba despejado. Deshacer ambos estaban limpios. En impresora, la primera hoja salió con la goma de mi tapa desapareció. Se suponía que había hiedra. La había fotografiado a propósito para una prueba. Era como si la madera hubiera desaparecido. El dibujo mismo sobre el papel, llevándose consigo la señal que recordé dónde empezó. Mantuve mis manos abiertas sobre la mesa, como quien pide tiempo en una discusión. Yo necesitaba testigo inequívoco. Hice lo que juré que no haría. Invité a Nerea a subir a la 4A. ¿Ves algo? Ella asintió. Subimos. Abrí la puerta sin avisar. Perfume él era fuerte, como un cajón abierto. Señalé la caja. Eso es. Se acercó. La manivela sonó. Me quedé callado. Nerea, que detesta el misticismo, me hizo la peor pregunta posible. ¿Quién es? El cajero respondió con una melodía completa, bajo, redondo, inmediatamente, cual margen para corriente de aire. Nerea palideció y se llevó la mano al pecho. Dije, es el mecanismo. Retrocedió un paso sin contradecirme y señaló el espejo del salami. El vaso estaba limpio. ¿Lo vio? ¿Qué? Tu aliento. 2. El silencio que siguió izquierda. Mi casa en 2. Cuando Nerea salió, me dio un abrazo rápido y dijo, Sofía, vende. Dije, no. Si lo vendía y se quedaba conmigo, ¿cómo se devuelve la presencia? Lógicamente intenté lo que la gente intenta. Iglesia entré en una pequeña, cerca de la San Antonio de los Alemanes por la tarde. El aire frío, el olor a cera, los turistas susurrando. Me senté en un banco y guardé silencio. No pedí nada, no cobré nada. A mi lado, una señora muy mayor encendió un cigarrillo. Vela la llama nos bailó cuando se puso de pie. Se paró derecha por 2 segundos más. Olimecha apagada. Familiar, pero aquí fuera de lugar. A la salida, el teléfono vibró con un mensaje sin número. Para L. Lo abrí. Estaba audio 3 notas y una explotarán, como quien Rhode Island bajo. Lo borré de inmediato, pero el ecológico permaneció en las manos, tal como permanece después de presionar el timbre. La presencia comenzó a organizar la ciudad a mi paso. En el supermercado, el puerta entrada se abrió sola cuando aún quedaban algunos 2 metros. En el semáforo, en Cimera los peatones se detuvieron en el 17 por un segundo, y luego corrió. No autobús. Me senté en el banco y la ventana a mi lado, empañado, sin mi ayuda, en un óvalo perfecto del tamaño de mi cabeza más alto evité mirar. Hay cosas que no miras, no porque te asusten, sino porque confirmar. Yo que huyo bastante de los pasillos, decidí cruzar granito. Pase a través del centro y Puerta del Sol en fila, con la cabeza bien alta. El sonido en la plaza era normal. Con cada traspasos, unos explotar suavemente en mi oído izquierdo, repetidamente, como un conteo suave. Me volveré loco si convierto todo en una señal, pensé. Continué. Un chico, corriendo, chocó conmigo y dijo, «Perdón, Lucía». Reflexivamente, me detuve. Lo confundieron con otra persona que debería haber estado detrás de él. Miré, no había nadie. Regresé al edificio con la sensación de que el afuera había aceptado el juego. En la puerta, el cartero me entregó un sobre, marrón, sin remitente. Dentro, una foto viejo sobre papel mate. Una mujer de perfil, otro, no la de mi caja, en una habitación con cortinas. Al dorso, a lápiz, para Lo, que no se acuesta sin su música. M. La misma línea, la misma letra. El cartero juró que subieron las escaleras y lo dejaron en el buzón. Sin nombre subí las escaleras con el sobre en la mano, respirando pausadamente, y apoyé la espalda contra la puerta antes de abrirla. Dentro, la casa, estaba esperando. Coloqué la nueva fotografía junto a la caja. A manivela transforma una habitación atrás solo, y ofreció 2 notas justo.
como quien saluda a antigua visita. Podría haber corrido. Me quedé. ¿Para qué correr? No deshace el dentro. Ahora entiendo que la ciudad puede encender luces, empañar ventanas, bloquear parquímetros, pero peor no es el espectáculo. Es la etiqueta que yo me rompo sin darme cuenta. Si digo el nombre equivocado, el portero responde con voz de mujer. Si yo paro, no centro. O Arce enfría y juega con la cortesía de alguien que pide un asiento en el banco. Si salgo a esconderse noche en el estudio, los bordes de las fotos, mantener dedicatorias que no escribí yo. Hoy, cuando me acuesto, no pedí nada. La cama se dio en el lado vacío con el peso exacto de otra persona. El oleré el vino muy cerrar, no en un cajón garganta. Yo dije, él es como aquella vez, y la presencia se quedó, dentro mío aliento. Cuando cerré los ojos, vi detrás de mis párpados la ventana de una casa que no es mía, una ventana con cortinas pesadas, y la sensación de que, si miro, habrá un perfil ligeramente girado hacia mí. No miré. 3 sonaron notas bajas afuera de mí, dentro de mí, alrededor. Pasó el amanecer ordenando la ciudad para poder integrarme en ella. Yo soy el Sofía Álvarez, y esto es lo más cerca que puedo llegar a un cierre. No es un grito de auxilio ni una bonita confesión. Es solo un cierre temporal para que mi cabeza no lo reescriba todo cada vez que la noche cambia de posición. Si viniste buscando una explicación, fracasé. Si viniste buscando compañía, quizás pueda. Yo sigo en Madrid, trabajo, facturas, metro, colas. La caja de música sigue conmigo. No porque soy romántico, pero porque ya entendí que no es la caja. Si donara mañana alas el rastro, la ciudad encontraría otra manera. Un escaparate que se empaña por dentro, un altavoz que suena 3 notas fuera de horario, el portero que pronuncia Lucía, como si supiera la contraseña de mi pasado. El objeto era la puerta, lo que quedaba era el boleto. La presencia aprendidas buenas maneras. No se caen los vasos, no se azotan las puertas, no hace ruido de película. Prefiere gesto mínimo. A manivela que gira un cuarto de vuelta cuando coloco la llave en la bandeja. La fiesta. Eso queda carta. Durante 2 segundos más en el oratorio de la esquina. El zumbido. Corto del intercomunicador cuando pasó centro del pasillo. Un recordatorio de que el centro tiene un ojo. El resto es mi cuerpo dibujando una curva donde antes había una línea. Caminó por bordes. Duermo de cara a la pared. Hablo poco cuando el aire huele a lavanda, polvo de arroz. Llámalo miedo, superstición, higiene mental. Para mí, tiene otro nombre. Etiqueta. Intenté devolverla. Una mañana metí la caja en una bolsa de tela. La dejé discretamente en un banco de la iglesia. Encendí una vela y me fui. Esa tarde, encontré la bolsa colgante en el pomo de la puerta de mi apartamento, sin una nota. El portero juró que alguien subió y lo dejó, y señaló el libro de mensajes. Sin nombre, solo. Para L. En grafito. Entendido. No hay correo para lo que hay dentro. Traje la caja de vuelta y aprendí a tratarla como se debe tratar. Gente, con reglas simples. Si yo pregunto, toca. Si yo prohíbo, espera. Si yo intento negociar en medio del pasillo, 3 notas. Si yo paro de responder, la ciudad responde por mí. No siempre es amable. El otro día, tren de la línea 1. El aire era denso y caliente. Presioné mi frente contra el cristal por reflejo. Mi vapor formó un círculo. Desaparecieron círculos arriba y murió. Una niña en el asiento de al lado sopló en la ventana y la rayó. 3 en diagonal con el dedo. Su madre la llamó. Lucía, no te equivoques. La niña no me miró. Su madre tampoco. Continué mi viaje cabizbajo, como admitiendo que el mundo conóceme por otro nombre. También estaba el audio sin número. 3 notas y unas explotar corto. Casi una risa. Lo borré de inmediato y se quedó borrado. Dentro de mi parte. Porque así funcionan estos mensajes. Permanecer en ausencia. Preferí no guardar pruebas. Las pruebas requieren audiencia. Y la audiencia requiere espectáculo. Ya he aceptado que el espectáculo no es mío. Con el tiempo, la cuando se volvió más importante que el qué. Las noches de 2:17 continuó, pero dejé de mirar el reloj. Sin acuerdo.
Aliento y no abro conversación. Si el portero tos, no respondo. ¿Quién? Si el manivela beat metal, yo no voy a la habitación. Cuando hago todo bien, la presencia se organiza sola, alrededor. Una puerta que se abre sin tarjeta. Un contador que se congela en el 17. Un espejo de tienda que no preocuparse debería difuminarse. Y lo hace, muy por encima de mi cara. Cuando hago algo mal, la casa me corrige como quien tira de la muñeca a un niño. 3 notas, lo suficientemente claro para que pueda recordar la regla. Llegué a pensar en cambiar de barrio. Visité un estudio en Tetuán. El agente inmobiliario habló de los armarios, la luz, la paz. Abrí la ventana para comprobar si había corrientes de aire. En el edificio de enfrente, una residente agitó sus sábanas 3 veces. Entre un movimiento y el siguiente, un olor fuerte de lavanda. Entró. Imposible en ese momento. La cerré. Le di las gracias. Volví a pasar. Bravo, Murillo. Recitando la lista de la compra como quien reza. Leche, pan, alcohol isopropílico, pilas. Los nombres comunes me salvan de lo anónimo. A doña Remedios, evita hablar de lo que sabe. Un día me ofreció un trozo de tarta de Santiago y dijo, sin mirarme, «Tu habitación siempre fue de ella». Yo pregunté, «¿De quién?». Ella fingió no oírme. Luego, cuando ya estaba cerrando la puerta, añadió, «Si no quieres que entre, no te quedes a mitad de camino». Asentí como quien acepta comida que no quiere. La sabiduría de los vecinos es del tamaño de una escalera, pequeña y precisa. Me podrías preguntar si tengo miedo. Lo tengo, pero no presentarse. Miedo a enséñale a la casa a depender de mí. Miedo a responder y entonces confirmar. Miedo a explicar demasiado y darle forma a lo que preferiría que se quedara al margen. Cuando ya no puedo más, hago ruido. Música suave, tetera en la estufa, televisión susurrando, silencio su idioma. A veces la ciudad lo hace, punto ruido para mí. Un autobús que frena, una reforma a primera hora de la mañana, alguien cantando desafinado. Además de este ruido, se detiene, 3 notas como alguien que hace sentir su presencia sin luchar. Otra cosa ha cambiado. Dejé de buscar la foto. Ya no levanto el vaso para ver el fondo ni refuerzo la punta del lápiz en el borde. Marco permaneció como estaba el primer día que regresó solo al pasillo. Si me muevo, el tiempo. Si no me muevo, él es un trato injusto, pero claro. A veces pienso en la fotografía, transformado 1 milímetro más hasta la puerta de mi habitación. No la reviso. No responder es una forma de cuidar. Me gustaría cerrar con un gesto, grande. Venderlo todo, bendecir las paredes, mudarse a otro país. Lo que puedo ofrecer es una forma de pasar. Si una noche escuchaste notas cuando apagas la luz, no parte hasta. Si el intercomunicador pronunciara el otro nombre, incorrecto, abierto. Si el espejo te devolver 2 respiraciones, limpio. Disminuye la velocidad y vete a dormir de lado. Si el oler 4 cajón que no existe, pasa por el pasillo pegado a la pared. Y por favor, no te detengas en el centro. El centro tiene un ojo. Antes de pasar al último informe, si siguen aquí, por favor, díganme a qué hora lo están viendo. Me gustaría saber quién ve los informes de principio a fin. Bueno, continuemos. Me mudé de Barcelona después de que la ciudad se convirtiera en un ruido dentro de mí. Trabajo, turnos, el fin de una relación que parecía una renovación interminable, polvo por todas partes, ruido y promesas incumplidas. Cuando vi la propuesta del hospital costero, pensé en una palabra sencilla: distancia. Algunos amigos la llamaban escape. Yo prefería llamarla aire. El camino al hospital es la primera advertencia que recibes e ignoras. Un callejón estrecho que trepa por el acantilado, con su barandilla torcida por el óxido, el Atlántico rompiendo abajo con ese pesado sonido de respiración. Arriba, el hospital de distrito, 2 bloques unidos por un pasillo de cristal, su fachada de azulejos blancos que antes eran blancos. El mar deja su piel en el edificio, sal, musgo, pequeñas costras en las bisagras. Llegas y piensas, es solo falta de mantenimiento. Sigues pensando eso durante las 2 primeras semanas. Me apunté por 6 meses. Turnos de noche. No era heroísmo, era dinero. De 20-0 a 20-0.
Urgencias, observación, a veces una UC improvisada cuando la marea decidía escupir a los pescadores de vuelta en pedazos. El jefe del turno de noche se llama Ortega, un hombre de mandíbula apretada que mastica la ira como quien machaca hielo. Aquí no es el mar lo que te mata, me dijo el primer día, mientras me mostraba la sala de descanso y el armario con la cerradura suelta. Es la espera. Quien no sabe esperar, se rompe. Me reí por cortesía. No me hizo ninguna gracia. El olor del hospital se percibe de madrugada. Durante el día huele a café quemado, a guantes de látex estirados, a desinfectante barato. Por la noche, hay una capa extra. Yodo que no proviene de un vial. Un fondo de agua estancada que no tiene de dónde salir. Las puertas automáticas crujen con un tono que luego reconoces. Un A bajo, como si el edificio exhalara aire. A las 3 de la mañana, el generador vibra levemente y el techo parece acercarse un poco. Si digo que sentí miedo esas primeras noches, mentiría. Lo que sentí fue un buen cansancio. Llegué temprano, hice rondas, revisé los carros de espera, revisé las etiquetas. El trabajo es una forma de evadir el pensamiento. El mar se te mete en la cabeza con todo lujo de detalles. En el pasillo que conducía al laboratorio, el suelo de vinilo siempre estaba ligeramente húmedo, incluso cuando no había llovido en días. Condensación, dijo Mateo, el guardia de seguridad, señalando un rectángulo de pantalla negra donde se reproducían las imágenes de la cámara. Hablaba como si aprendiera frases prefabricadas para no decir, no sé. Mateo es de esos que memorizan las rutas de escape y los nombres de cada cadáver que pasa por allí. A veces, de madrugada, traía 2 tazas de algo caliente y se quedaba en la puerta de la enfermería, solo para estar cerca de la gente. Esta costa tiene sus costumbres, dijo una vez, mirando el monitor donde un pasillo vacío parecía respirar. Nos acostumbramos a las costumbres de los demás. El hospital también. El primer caso que encontré no era grave en teoría. Doña Marina, de 78 años, tenía insuficiencia cardíaca descompensada, edemas y baja saturación sanguínea. Me pidió agua, y su hija respondió por ella, ansiosa, como hijas que sienten una vieja culpa. Solo un sorbo, mami. Ajusté el oxígeno, y la anciana me agarró la muñeca con una fuerza que su cuerpo no debía tener. No me van a llevar hoy, ¿verdad? Su voz estaba teñida por el humo rancio de un cigarrillo. Sonreí con el protocolo que aprendemos para los miedos ajenos. Te retendremos aquí. ¿De acuerdo? Se giró lentamente y miró fijamente la puerta del dormitorio. Estoy hablando de otra forma de llevarte. Y se detuvo. Su hija fingió no oírla. Yo también. La rutina crea una especie de colchón donde cosas extrañas aterrizan y desaparecen. La tercera noche, el ascensor bajó solo al sótano a las 3:17 am. Solo lo notamos porque el panel suena cada vez que se abre en el nivel de la morgue. El sonido sale claro, sube por el hueco y perfora la enfermería. Ortega gritó desde su oficina, «¡Apaga esa maldita cosa, Mateo!». El guardia de seguridad levantó las manos. Yo no llamé. Nadie llamó. El ascensor subió vacío. Se abrió en la planta baja. Respiró y permaneció en silencio. «Fallo del sensor», dijo alguien. «Salitre», dijo otro. Y la vida continuó. Dormí en un estudio alquilado a 15 minutos a pie, con una ventana que daba a un callejón donde los gatos juegan sus torneos a las 6 de la mañana. Volver caminando después de mi turno era mi forma de convencerme de que tenía un punto de apoyo. En Barcelona caminé entre multitudes. Aquí caminé contra el viento. Al final de mi tercer turno, me detuve en la playa. El sol comenzaba a grisear las grandes rocas, y las gaviotas cortaban el día como cuchillas. Miré al mar y pensé algo tonto. El hospital y el océano respiran al mismo ritmo. Cuando el mar retrocede, el hospital absorbe aire. Cuando el mar entra, el hospital lo libera. Me reí de la sola idea y me fui. Uno se ríe de las cosas correctas antes de dejar de reír. La semana siguiente, me enteré de que hay un corredor silencioso. Así llamamos a ese largo tramo entre el ala vieja y el nuevo bloque, rodeado de un cristal esmerilado que no lleva a ninguna parte. Si lo atraviesas a las 2 de la mañana, oirás tus pasos como si fueran los de otra persona. Ortega prohíbe a un ayudante cruzar solo de madrugada. Oficialmente, es por seguridad.
Extraoficialmente, es porque la luz parpadea justo cuando estás a mitad de camino. Se apaga una fracción de segundo y luego se vuelve a encender, lo suficiente como para que te dé un vuelco el corazón. Corto, dijo el ingeniero de mantenimiento cuando pasé una tarde allí con una escalera y un multímetro. Está bien, me aseguró. La noche siguiente, la luz parpadeó en el mismo punto. La primera llamada inesperada llegó, de nuevo, a las 3:17. El sistema pitó. Habitación 204, botón de emergencia. La encargada, Julia, una lugueña de sonrisa fácil, y yo corrimos. La puerta estaba cerrada, la luz atenuada. Dentro, la cama estaba vacía. Las sábanas las había alisado media hora antes. La habitación 204 estaba prohibida debido a una gotera en el techo. La pintura reventó como una pompa de jabón. Nos detuvimos en el umbral, con el olor a moho salado apretándonos la garganta. Julia susurró, porque susurramos por miedo a las cosas que no se dejan nombrar. Podría ser una interferencia. Estaba a punto de responder con algo pragmático cuando lo vi. En el suelo, cerca del baño, 3 marcas de agua como pies descalzos, muy claras, pequeñas como las de un niño recién salido del mar. Llegaron a la cama y se detuvieron allí. Parpadeé. Cuando volví a mirar, seguían allí, pero más pálidas, como si se estuvieran secando. Debió de gotear del techo, dije, señalando una mancha redonda que no encajaba con nada. Julia no respondió. Regresamos a la enfermería, cada uno con la versión que podíamos manejar de lo que vimos. Mateo revisó las cámaras. El 204 no tenía cámara dentro, claro, pero el pasillo sí. En la pantalla, a las 3:16:58, el fotograma parpadeó, dejando 2 imágenes superpuestas por un instante. El fantasma de un pasillo tras otro. Mal contacto, dijo. Oh salitre. Casi me río del salitre otra vez. Se convirtió en una broma recurrente. Todo era culpa de la sal. Un desfibrilador que se descargó, salitre. Una puerta que no cerraba, salitre. Las ojeras de todos, salitre. Las semillas de algo más profundo comenzaron a aparecer en los papeles. En la taquilla de la estación, hay un cuaderno de espiral para notas rápidas. En la parte superior de una página vieja, 6 meses antes de mi llegada, alguien escribió a lápiz, 0317. No responda si lo llaman por su nombre. No abra el ascensor solo. Las letras parecían apresuradas. Debajo, otra mano escribió, broma estúpida. Y un trazo grueso borró la mitad de la frase. Pasé el dedo sobre el grafito y sentí alivio. No es el tipo de cosas que se le muestran a un jefe. Cerré el cuaderno y volví a mi lista de verificación de tráquea y vendaje. Este es el tipo de decisión que parece pequeña y significa mucho. Al final de una mañana cansada, fui a la sala de descanso. Un sofá que había visto días mejores, un microondas con olor a palomitas rancias, la televisión siempre en silencio para no asustar a nadie. Me senté, apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos un minuto. Al abrirlos, el televisor mostraba la imagen de una de las cámaras del pasillo. Alguien la había dejado en el puerto HDMI equivocado. La escena era ese pasillo silencioso, vacío, fluorescente, con eco. Miré sin pensar, solo respirando. Fue entonces cuando vi, en la esquina del marco, mi propia silueta entrando en el campo, a lo lejos. No estaba de pie, estaba allí, sentado en el sofá, viendo la televisión. Tardé un segundo en comprender. Retraso, pensé. La cámara tiene retraso. Mi imagen se detuvo a mitad del pasillo. La luz vaciló, y por una fracción de segundo, vi otra figura a mi lado en la pantalla. Solo una silueta oscura, como la sombra de un impermeable grueso. Y juro que vi la curva de una capucha amarilla, una de esas capas de pescador. No había rostro, solo el peso de la tela con estampados de sal. Fue menos de un parpadeo. Cuando la luz fluorescente se estabilizó, mi imagen volvió a estar sola, moviéndose, pequeña, hasta que desapareció. Giré la cara hacia la puerta real del pasillo. Vacía. Volví a mirar el televisor. Se me hizo un nudo en la garganta como si hubiera tragado agua fría. Apreté el botón y lo apagué. Escuché los latidos de mi corazón como un monitor atrapado en mi interior. «Te ves pálida», dijo Ortega al verme de nuevo en el mostrador.
presionando una gasa en el acceso vaginal de un hombre agitado. Di la excusa más fácil: hipoglucemia. Comí una galleta que alguien había dejado abierta y estaba blanda por la humedad. La mastiqué de todos modos. Sabía a playa. A partir de entonces, empiezas a ver patrones donde no sabes que existen. A las 2:50, las gaviotas sobrevuelan el tejado 2 veces y desaparecen. A las 3:10, el viento cambia de dirección y entra por la ventana de la expurgación, que huele a malla vieja. A las 3:17, algo sucede. Un ascensor que baja solo, una alarma que suena sin motivo, un teléfono interno que suena una vez y se apaga. Bromeamos. Es la enfermera sin licencia llamando. Risas nerviosas, que no son risas. En las últimas entradas del cuaderno, alguien anotó 3 noches consecutivas como evento 3:17. Nadie me lo mencionó. Yo no se lo comenté a nadie. Esto también es un hábito. Proteges tu propia mente de lo que no cabe en ella. En la 5ª semana, durante el cambio de turno, recibí un sobre con mi nombre. Papel normal, doblado, sin remitente. Lo abrí, pensando que era un documento de RR. Dentro había una hoja de papel rayado con 3 líneas escritas a bolígrafo. Si responden por ti, no vayas. Si te oyen, no respondas. Si abren la puerta, ciérrala primero por dentro. Firma: solo una M minúscula. Revisé las etiquetas de todos. No tenemos ninguna M en el turno de noche. Ortega se encogió de hombros y no le enseñé el papel. Me daba vergüenza parecer impresionable. Me guardé la nota en el bolsillo del abrigo y allí me olvidé de ella. Durante 1 hora, durante 2. A las 3:16 la recordé de la nada, como si alguien me hubiera susurrado mi nombre al oído. Toqué el bolsillo. El papel estaba húmedo. Esa noche, doña Marina empeoró. Le bajó la presión. Tenía la piel fría, los ojos muy abiertos, como si intentara concentrarse en el techo que respira. Tenía la mano en su muñeca cuando susurró: Clara. No había dicho mi nombre. Su hija dormía encorvada en una silla y no la oía. La anciana continuó: no contestes cuando llaman. Llaman desde el pasillo. No debes ir. Su mirada no estaba en mí. Estaba en el marco de la puerta, como si alguien hubiera apretado su mejilla allí. Escuchando, sentí la necesidad automática de girarme. No lo hice. ¿Quién llama, doña Marina?, preguntó con voz débil. Parpadeó lentamente, con los ojos llorosos. Los que vinieron del mar y nunca llegaron a ninguna parte. Parecía una frase onírica, de esas que se evaporan al despertar. Su hija se despertó con el sonido de las máquinas. Se incorporó, tomó la mano de su madre, y Marina cerró los ojos. Se durmió. Salí de la habitación y fui a buscar agua. El vaso de plástico me temblaba en la mano, y no era por cansancio. Quería decir que fue en ese momento cuando pedí un cambio de turno, cuando me fui de la costa, cuando volví a Barcelona. No lo hice. Siempre pensamos que podemos con una noche más. Cuando trabajas hasta tarde, aprendes que el mundo cambia de textura después de las 3. No es místico, es fisiológico, es químico. Es el cuerpo pidiendo cama y la mente inventando significado. Me lo repetía como un mantra cada vez que la luz parpadeaba en el pasillo silencioso, cada vez que el ascensor bajaba sin nadie, cada vez que el teléfono interno sonaba una vez y se apagaba. Me lo repetía hasta que se convirtió en algo más. Una oración sin Dios, una forma de pedirle al edificio que me dejara terminar mi turno. Fue durante una de esas oraciones que oí, desde el pasillo, justo donde suelen apagarse las luces, mi propia voz. ¿Clara? No, Clara, dicho por mí. Era mi propia voz llamándome como quien llama a un colega, con esa entonación educada y urgente que usamos en un hospital. Me quedé paralizada, con la mano dentro del botiquín, entre los frascos y las etiquetas. La nota en mi bolsillo pareció ganar peso. El teléfono interno, en el soporte, sonó una sola vez, seco. El reloj de pared marcaba las 3:17. Me quedé donde estaba. Simplemente respiré. El pasillo respiraba conmigo, un ritmo que ya conocía. El ascensor sonó abajo, solo. Y por primera vez desde que llegué, comprendí que no eran coincidencias. No era salitre. Era el hospital poniéndome a prueba.
Cuando mi voz me llamó de nuevo, esta vez más cerca, apoyada en la puerta, saqué la nota del bolsillo con dedos que se negaban a obedecer. Si responden por ti, no te vayas. La leí en silencio y no respondí. El pomo de la puerta se movió ligeramente. Un suave tic, como si alguien de afuera finalmente hubiera decidido no entrar. El aire se volvió más ligero de una manera que no puedo explicar. La noche continuó, cargando con el peso de un secreto que eligió quedarse dentro conmigo. Sé que esto parece poca cosa, que esperabas una aparición completa, luces deslumbrantes, gritos, pero así es cuando es real, lentamente, como una película con el sonido bajo, acumulando pequeños cortes que solo se sienten al pasar la mano por encima. Y te lo cuento porque en un momento necesito llegar a lo que vino después, cuando los eventos dejaron de pedir permiso y empezaron a pasar por las puertas. Pero primero, quiero saber si estás conmigo hasta aquí, respirando con el edificio, escuchando el ding del ascensor y ese reloj terco de las 3:17 latiendo dentro de mi pecho. Empecé a notar que, en el hospital, los relojes nunca marcaban al unísono. Cada sala avanzaba o retrocedía, como si cada sector tuviera su propia hora. Al principio pensé que era una tontería, hasta que me di cuenta de que, a las 3:17, todos los relojes se ajustaban solos. El segundero se aceleraba o se paraba, pero en el minuto exacto, marcaban la misma hora. Luego volvían a descomponerse. Seguía observándolos atentamente, intentando captar el truco, y cada vez parecía más como si todo el edificio vibrara al ritmo de esa hora. Fue durante este período que mi cuerpo empezó a fallar. Olvidaba palabras sencillas, dejaba las jeringas sin atender y me encontraba con la mirada perdida, sin saber cuánto tiempo llevaba quieto. Ortega me llamó a su despacho. La tenue luz de la lámpara hacía que las ojeras bajo sus ojos parecieran cráteres. «Necesitas descansar», dijo, pero la frase sonó más a advertencia que a precaución, como si el descanso fuera una orden de supervivencia, no un consejo. El problema era que, incluso al llegar a casa, no descansaba. La brisa marina golpeaba la ventana, pero parecía venir de dentro de la habitación. Me despertaba con el sonido del ascensor, aunque estaba lejos del hospital. El edificio se había encariñado conmigo. Julia, la asistente, también empezó a notarlo. Una noche me acercó a la cocina como para hablarme lejos de las paredes. «Clara, ¿te has visto alguna vez en los pasillos?». La pregunta me paralizó. No respondí. Ella continuó. «El otro día te vi caminando por el ala vacía, pero cuando fui a hablar, estabas justo a mi lado, en la enfermería». El silencio entre nosotras fue peor que cualquier confirmación. Negué con la cabeza, como pidiendo, «No hables más de eso». Los pacientes empezaron a reflejar el mismo patrón. Doña Marina no era la única. Un joven, traído del mar tras una caída, susurraba cosas que no correspondían a su dolor. Mientras le limpiaba la herida, me agarró del brazo y dijo, «Si entras, no volverás. No te devolverán». Pensé que era una alucinación causada por la hipoxemia, pero la lucidez en sus ojos no dejaba lugar a explicaciones técnicas. Sabía lo que decía, aunque no supiera a quién. Al día siguiente murió en silencio, como si simplemente hubiera dejado de luchar. El pasillo silencioso se convirtió en un personaje por derecho propio. Ya no cruzaba solo, pero el hospital no dejaba de poner excusas para obligarme a ir. Una llamada de emergencia, un equipo olvidado, una luz fundida. Y siempre, siempre, el parpadeo de la lámpara en el mismo punto, como un parpadeo calculado. Una mañana, oí claramente pasos detrás de mí, sincronizados con los míos. Cuando me detuve, se detuvieron. Miré hacia atrás, vacío, pero el sonido seguía en mis oídos como si aún resonara en mi cráneo. Mateo, el guardia de seguridad, empezó a tratarme diferente. No era coqueteo, no era amistad, era cautela. Me observaba a través de los monitores más que a los pacientes. Una vez, al encontrarme en el café, me dijo, «Ya te estás volviendo como ellos». Le pregunté, «¿Como quiénes?». Apartó la mirada y simplemente respondió, «Los que se quedan aquí demasiado tiempo», como si hubiera una fecha de caducidad invisible para quienes desafiaban el amanecer en esa costa. Mi relación con el mar también cambió. Antes,
Paraba en la playa al final de mi turno para respirar. Ahora parecía que el mar me llamaba. Juraría haber oído a Clara entre el romper de las olas. No era mi imaginación. La entonación era la correcta, como si alguien me llamara desde el agua. Corría a casa sin mirar atrás, sintiendo que si respondía, algo emergería del agua y me impediría regresar. El punto álgido de esta fase llegó una noche cuando recibí otra nota. El mismo papel rayado, la misma letra apresurada. No corras hoy. Si la oyes, túmbate en el suelo y no respires. Pasará más rápido. No estaba firmada, pero sabía que era de la misma mano que escribió la primera. La guardé en el bolsillo como si fuera un arma. Cuando el reloj dio las 3:17, la luz del pasillo se apagó por completo. No solo el parpadeo habitual. El hospital se sumió en una oscuridad que parecía líquida. Oí pasos arrastrados, como si pies mojados cruzaran el suelo de vinilo. No era un paciente, lo sabía. Con cada paso, el aire se enfriaba. Recordé la nota. Me tiré al suelo y contuve la respiración hasta que mi pecho gritó por aire. El sonido me envolvió, lento, pesado. Una sombra más grande que un cuerpo humano se proyectó a través de la rendija de la luz de emergencia, como si algo doblara las paredes. Solo volví a respirar cuando regresó el silencio, pero incluso entonces estaba seguro de que me había sentido allí, inmóvil, fingiendo estar muerta. Desde esa noche, la idea de estar solo dejó de existir. Incluso en el baño, podía oír el goteo convirtiéndose en respiración. El agua de la ducha se congeló de repente, incluso con agua caliente. Y los espejos empezaron a retrasarse. Mi reflejo se movía medio segundo detrás de mí. Lo probaba a propósito. Levantaba la mano rápidamente, parpadeaba y se quedaba allí. Un pequeño retraso, pero suficiente para volverme loco. Hasta que una vez, el reflejo no me siguió. Simplemente se quedó mirando, como si no tuviera prisa por alcanzarme. Apagué la luz y salí corriendo. El hospital se había convertido no solo en un lugar de trabajo, sino en una extensión de mi cuerpo enfermo, y ya no sabía si me estaba agotando la rutina, el mar o algo más antiguo que habitaba esas paredes. Una tarde, antes de mi turno, me armé de valor para ir al archivo. El olor no era a moho común, tenía un regusto ácido, salado y metálico, como el de un armario de barco. Las cajas venían con etiquetas mecanografiadas. Sanatorio Marítimo, 1964. Ala Vieja, renovada en 1982. Sótano, cerrado. El hospital había sido un sanatorio para tuberculosos. Tenía sentido, pensé. Una gran ventana, un largo pasillo acristalado, luz invernal para los pulmones. Cogí una carpeta de 1991. Informe de mantenimiento. Grietas recurrentes en el pasillo de conexión. Causa, condensación, niebla marina. Niebla, niebla. Recordé el pasillo silencioso, la luz que siempre se apagaba a mitad de camino. En otra hoja, un sello. Acceso a la galería inferior sellado. Galería inferior. Alguien cerró un pasadizo que, en el dibujo, discurría exactamente por debajo del pasillo silencioso. Una especie de túnel contra la roca, paralelo al mar. Cerré la carpeta con las manos frías. La sensación era clara. Lo que allí llamamos subterráneo no está abajo, está detrás. Lo llevé conmigo toda la noche, como quien lleva un peso en el bolsillo. A las 2:40, el hospital se sumió en un silencio gélido. Mateo estaba en la sala de cámaras, con la barbilla apoyada en la mano. ¿Conoces a alguien del antiguo turno con la inicial M? Pregunté, intentando parecer despreocupado. Tardó un momento en responder. Marta, Ward, mucho antes que tú. Decía que el hospital tenía su propio reloj. Hablaba de las 3:17 todo el tiempo. Contuve la respiración. ¿Qué le pasó? Se encogió de hombros sin mirarme. Se fue. La forma en que dijo se fue tenía un aire vacío. No fue un traslado. Fue una desaparición que nadie admite en voz alta. Caminé por la estación. El bloc de notas estaba allí, con la página vieja del aviso a lápiz. Pasé el dedo por las letras y el grafito se desprendió un poco, manchando mi piel gris y salada. Me quedé allí, apoyado en él, escuchando la respiración del hospital cuando la 204, la habitación aún prohibida, decidió volver a llamar.
un ping de llamada, y nada más. Julia me vio incorporarme y negó con la cabeza, diciéndome que no fuera. No iba. Al menos eso creía. A las 3:15, la sala tenía el aire de un acuario. Las luces eran demasiado frías. Tenía la piel húmeda por dentro. En el televisor silencioso de la sala de descanso, alguien había olvidado conectar el cable HDMI de las cámaras. La imagen del pasillo estaba silenciosa, como siempre, vacía. Una línea blanca que casi parpadeaba. Estaba a punto de apagar el televisor cuando noté un brillo que no provenía de una bombilla. Era el reflejo del agua revuelta, una ligera ondulación en el suelo. Hice la tontería de acercarme al vídeo para verlo mejor, como si pegar la cara al cristal fuera a mejorar algo. El brillo venía de abajo, como si hubiera un tanque detrás del suelo. El reloj marcaba las 3:16:50. Oí el timbre del ascensor en el sótano. El panel de vídeo cambió solo a la cámara S1. No era una buena imagen. Siempre parecía un segundo tarde, pero era visible. La puerta del ascensor abierta como una boca y humedad en el aire, como si acabaran de fregar el suelo. No hay cámara dentro del ascensor. Todo el mundo lo sabe. Aún así, juro que hay cosas que vemos sin imágenes. Sentí un frío peso que se me quitaba de encima, como el viento de una cueva. El reloj dio las 3:17 y la luz de la cámara pulsó. En ese pulso, la punta de un impermeable amarillo chorreando apareció en el borde del marco. Uno de esos impermeables de pescador antiguos, y con él, esa sensación de que alguien te llama por tu nombre en silencio. Clara. No venía del televisor, venía de la puerta del salón, con una entonación que reconocí, la mía. Me quedé paralizada. No respondí. El pomo de la puerta se movió ligeramente. Clara. Otra vez, un suspiro más cerca, con el mismo timbre con el que llamo a Julia cuando necesito una compresa. La nota de "no te vayas" me quemaba en el bolsillo. Mantuve la cara vuelta hacia la pantalla, como si mirar fijamente una luz fría resolviera la cuestión de la existencia. En la cámara del pasillo silencioso, una silueta entró en el encuadre al fondo. Yo, mi bata, mi pelo recogido, mi portapapeles. Solo yo estaba de pie frente al televisor. Se me secó la boca con un chasquido salado. La silueta caminó a medias. La luz vaciló. Cuando regresó, había otra figura pegada a mi lado en el encuadre. Un volumen alto, con la capucha doblada sobre un hombro, sin rostro, como una sombra que obedece a otra gravedad. El yo de la pantalla no se giró. Siguió caminando. Se desvaneció. Me quedé en la habitación, con el corazón latiéndome con fuerza. El pomo de la puerta se detuvo. Salí de detrás del televisor como quien cruza un lago poco profundo. El aire había cobrado cuerpo. En la estación, Julia dormitaba de pie, como enseñan en el hospital. Ortega, tras la puerta de cristal, anotaba números que no existen. Escanea, escribe, escanea, escribe. Incapaz de recordar lo que leyó. Llamé por la radio. Mateo, ¿bajó el ascensor? El siseo respondió primero. Bajó solo. Subió vacío. Pausa. Clara, no te pases de la raya. Me fui de todos modos, con la infantil sensación de que si llego primero, lo desharé. El pasillo silencioso tiene un momento en el que todo parece más cerca. El techo, el suelo, el cristal. Oyes el plástico de tu pase rozando contra tu camisa. Sientes el frío de la hebilla en el hueso de tu cadera. En el punto de oscilación, la luz se apagó por completo, por primera vez sin reaparecer automáticamente. Esperé el clic del reactor. Nada. El hospital escuchó mi respiración. Fue entonces cuando, desde atrás, desde la parte que nuestros ojos no alcanzan, llegó el olor a hamacas mojadas guardadas demasiado tiempo, y una brisa que no era aire acondicionado. Hablé fuerte, para que mi cuerpo no huyera. No responderé. No era valentía, era método. El sonido regresó, pasos húmedos y arrastrados. Sonaba como alguien cruzando una habitación poco profunda. Cuando volvió la luz, el cristal de la derecha estaba cubierto de pequeñas gotas por dentro, y detrás, donde solo había una pared estructural, una sombra alta e inmóvil.
con la punta de su capucha amarilla presionada contra el cristal como si intentara escuchar desde allí. No tenía rostro, tenía peso. Retrocedí un paso, choqué con el carrito de medicamentos y tiré una bandeja. El ruido fue leve, pero en el silencio del pasillo se convirtió en una alarma. La sombra al otro lado del cristal ladeó la cabeza. Quienquiera que hubiera estado escuchando mis palabras ahora también oyó el ruido. Grité por la radio con una voz que no era la mía. «Mateo, corta la luz del pasillo». El clic llegó desde muy lejos. La luz se apagó. En la oscuridad los pasos cesaron. El ventilador de techo crujió. Sentí un escalofrío en la nuca y, sin verlo, supe que algo presionaba su cara contra el cristal detrás de mí. Permanecí quieto. Recordé la nota. «No corras hoy». Obedecí. Esos segundos fueron enormes. Cuando volvió la luz, la sombra había desaparecido. En el cristal quedaban marcas de sal, como cuando una ola baña el cristal y deja un dibujo. 3 pequeñas huellas de manos se alineaban en mi cadera, como las de un niño presionando el cristal desde dentro. Juro que no había agua de ese lado. Toqué el dibujo. Era áspero, como sal seca pegada al cristal. Condensación, diría alguien. No quería llamar a nadie. Regresé a la enfermería en un silencioso automático. El televisor aún tenía la cámara del sótano congelada en un fotograma diferido. Y en ese fotograma diferido había algo que no había estado allí antes. Una hoja de papel rayada pegada al suelo junto a la puerta del ascensor, húmeda por los bordes. No sé si fue curiosidad o necesidad, pero cogí la llave del sótano. Ortega levantó la vista como si lo hubiera presentido y simplemente dijo: «No bajes a las 3». El reloj marcaba las 3:29. Fui. El descenso del ascensor con la luz de emergencia encendida te hace pensar demasiado en el futuro. El S1 da a un pasillo corto, pintado de un blanco descascarillado, con una curva hacia la morgue. El olor siempre es tenue, a formaldehído y metal frío. En ese momento, olía como el aire matutino de la playa, ese yodo limpio que pica en la nariz. El papel rayado estaba donde lo había mostrado la cámara. Lo recogí. La letra era la misma que la de los billetes, ahora descolorida por la humedad. «Devuelva el nombre, es la moneda». Debajo una M y un guión, como si alguien fuera a escribir más y desistiera. Tragué saliva con dificultad. ¿Devolver el nombre? Me oí llamar Clara a la puerta de la habitación más de una vez. El hospital me llamaba desde fuera, pero allí, en ese pasillo, surgía la pregunta en mi interior: ¿quién dice mi nombre cuando lo pienso? ¿Quién sostiene el final de la palabra? El papel se me pegaba a los dedos, salado. Al volver al ascensor, la puerta se cerró y no se movió. La pantalla permaneció en 0 segundos, como si el edificio hubiera olvidado lo que significaba ascender. Presioné el botón 2, 3 veces. Nada. La luz dio un largo hipo y se estabilizó en un tono verde sucio. La sensación de que alguien había entrado sin desplazar el aire me invadió con fuerza. Miré el espejo de la cabina, y la cabina me devolvió un reflejo 2 décimas demasiado tarde. Levanté la mano. Él la volvió a levantar. Sonreí desesperada. Él sonrió de nuevo. Y entonces, por menos de un segundo, mi reflejo no sonrió. Permaneció serio, mirándome como alguien a punto de ahogarse. No hubo grito, no hubo escena. Había algo peor, la certeza de que, en ese instante, lo que fuera que estuviera al otro lado estaba midiendo si valía la pena imitarme o dejarme ir. El ascensor subió lentamente, como si el recuerdo de su movimiento estuviera oxidado. En la enfermería, doña Marina dormía. Su hija también. Julia jugueteaba con una bandeja, demasiado silenciosa. «¿Bajaste?», preguntó sin interrogar. Le tendí la nota con la punta de los dedos. La leyó, se mordió el labio y me la devolvió. No preguntó a quién devolvérsela. Aprendemos a no preguntar para sobrevivir. En los días siguientes, empecé a probar el nombre. Un experimento estúpido. Cosas que la mente hace para no romperse. Evité llamarme a mí misma. No pensé: «Clara, ve al 205». Pensé: «Ve al 205». Cuando alguien me llamó en el pasillo y lo oí venir de la nada, no respondí. El hospital se sumió en el silencio a mi alrededor.
como si les faltara una herramienta que solían tener. A las 3:17, los relojes seguían alineados, pero la luz parpadeante del pasillo se detuvo 2 veces, como si alguien superior hubiera negado el gesto. Me quedé así 3 noches, sin contarme. El miércoles, el edificio se llenó de energía. El ascensor no solo sonó en el sótano, jadeó. La radio crepitó con voces simultáneas, todas con mi timbre, repitiendo clara con la misma cadencia que yo, una sobre otra, como olas rompiendo. Ortega dejó caer un bolígrafo y no lo recogió. Mateo salió de la sala de cámaras y se dirigió a la estación como si fuera un refugio. El televisor se encendió solo en la cámara del pasillo silencioso. En el punto de oscilación, sin oscilación alguna, alguien se proyectó desde detrás del foco del objetivo, solo torso y capucha amarilla, y permaneció allí, no en la imagen, sino en la percepción de todos. Toda la sala contuvo la respiración sin darse cuenta. El hospital, desde el techo hasta el sótano, esperaba una respuesta. No respondí. Me aferré con fuerza al borde del fregadero de acero inoxidable y pensé en algo sin nombre. Pensé en el zumbido del generador. Pensé en el suelo de vinilo levantándose bajo mis nudillos. Pensé en las marcas de sal secándose en mis deditos. La presión en mis oídos disminuyó. El televisor volvió al puerto HDMI equivocado. La radio se quedó en silencio. El ascensor olvidó lo que se sentía al jadear, y una certeza forzada se instaló en mi pecho. Tal vez devolver el nombre era solo eso. La negativa, el silencio activo, la negativa a prestar mi voz al lugar. Tal vez M aprendió demasiado tarde. Entonces, inevitablemente, la culpa se apoderó de mí. Porque si el edificio necesitaba nombres para funcionar, ¿qué fue de quienes los renunciaron? ¿A dónde fueron las Claras, las Martas, las Danielas, las anteriores Ortega? Cuando miraba por la ventana, a veces veía, a lo lejos, en el promontorio, en la silueta del faro, 3 o 4 puntos inmóviles, como impermeables empapados tendidos a secar sin un cuerpo dentro. El mar golpeaba y retrocedía, con infinita paciencia. Esa noche, antes del amanecer, doña Marina abrió los ojos y me llamó, sin llamarme. Miró al techo, me habló con una dulzura impropia de la muerte. Ahora puedes dormir. Y durmió para siempre. Su hija lloró en silencio, agarrada a la mano fría de su madre, y sentí que el hospital, por un instante, me respetó, como si reconociera que esa vida se había gastado sin regatear. En el pasillo, el cristal interior estaba limpio por primera vez en semanas, sin sal, sin manitas, solo mi reflejo, habitualmente tarde, despidiéndome con 0,2 de segundo de diferencia. Quería que terminara ahí, que el capítulo se cerrara con esta falsa paz laboral, este falso descanso del trabajo, pero me pediste la verdad en forma de confesión grabada, y la verdad es que el edificio no se conforma con menos. Entendió que conozco el juego, y cuando una casa entiende que has aprendido sus hábitos, cambia sus costumbres. En el cambio de turno, antes de irme, encontré una tercera nota en mi casillero, doblada en 4, papel seco como los demás, sin humedad. La letra M, firme. Si no pueden conseguir el tuyo, conseguirán el que trajiste contigo. Nadie llega solo. No traje a nadie. Esa era la frase que mi cabeza repetía con patética prisa. Barcelona estaba atrás. Mi ex estaba atrás. Mi vida estaba atrás. Llegué sola. Eso quería creer. Pero mientras caminaba por la calle hacia mi estudio, el viento del mar traía consigo el sonido del ascensor ding en cada esquina. Y en las puertas de cristal de los edificios cerrados, el reflejo retrasado no era solo mío. Detrás de mí, medio paso fuera de tiempo, había alguien con la capucha bajada, como si no quisiera mojarse la cara. Me di la vuelta. La calle estaba vacía. El retraso no. Subí las escaleras, entré y giré la cerradura 2 veces. Apoyé la frente en la madera fría y me quedé así 1 minuto entero, aspirando el aroma salado que ya no venía del exterior. El brillo de un falso amanecer tiñó la ventana, y por un segundo, casi pronuncié mi nombre en voz alta, como si encendiera una luz. El músculo de mi boca obedeció.
Mi lengua tocó el cielo. Cla. Me detuve. El edificio, el mar y lo que había entre ellos se detuvieron a la vez. Y comprendí que el siguiente paso no sería el hospital. Sería el lugar donde supuestamente estaría a salvo. Todavía no sé cómo devolvemos un nombre sin perder la cara con él. Solo sé que, de ahora en adelante, si alguien llama desde afuera, con mi voz, con la voz de alguien a quien quiero, con el tono de alguien que enciende una luz, no responderé. No por cortesía, no por miedo. Y si un día oyes tu nombre a altas horas de la madrugada, demasiado claro, saliendo desde fuera del cristal, haz una cosa por mí, ciérralo primero desde dentro. Después de esa madrugada, el hospital ya no era el límite de la pesadilla. Sentía su presencia pegada a mí incluso en la playa, en la fila del supermercado, incluso en el silencio de mi apartamento. Era como si el cristal que me separaba del mundo se hubiera roto, y ahora todo pudiera atravesarlo. Mateo ya no me hablaba, no por malicia, sino como si evitara tocar algo que pudiera pegarse. Julia tenía ojeras, y un día me dijo, «Ya no eres la misma, tienes esa mirada vacía, como los pacientes que se quedan aquí demasiado tiempo». Quise responder, pero me quedé sin palabras, porque tenía razón. Ya no sabía si hablar por mí o por el edificio. Las notas cesaron. Eso era peor. El silencio era la prueba de que ya había superado la etapa de advertencia. Estaba sola. Mi reflejo en el espejo empezó a adoptar expresiones que yo no tenía. Una ira fría, una tristeza indescifrable. A veces sonreía. No era mi sonrisa. Era la misma sonrisa que vi en el pasillo, pegada al cristal. La última noche que trabajé, oí que me llamaban no solo desde el mar, sino desde las habitaciones cerradas. Voces infantiles, agudas, llorosas, clara, repetido, interminable, como un grito de socorro. El número 204, que nunca tuvo pacientes, se iluminó solo en la pantalla de la estación. Caminé hacia allí, despacio, cada paso un peso. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero las sábanas estaban descolgadas, como si alguien acabara de levantarse. Y en el cabecero, una inscripción hecha con un dedo sobre el metal oxidado decía Marta. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo querían mi nombre, querían a todos los que habían pasado por eso. Querían una colección de voces, una colección de reflexiones. No era una víctima, era una pieza de repuesto. Y cuando comprendí esto, el miedo dejó de ser un grito y se convirtió en una cicatriz. Porque no hay salida. No se puede devolver lo que ya se ha arrebatado. Renuncié al día siguiente. Nadie lo cuestionó. Al hospital siempre llega alguien nuevo. Alguien que aún no lo sabe. Salí antes del amanecer, y el mar estaba demasiado tranquilo, como un animal que ya ha comido. Pero en la ventana de la parada, tras mi reflejo tardío, vi una sombra alta con la capucha empapada. No se movió. Simplemente esperó. Hoy, en casa, sigo evitando decir mi nombre. Lo escribí en notas adhesivas para recordarme las facturas y las fechas límite, pero no lo digo, porque sé que al decirlo en voz alta, no solo se moverá mi boca, habrá alguien más, que llegará tarde, siguiéndome, y a ese no puedo controlarlo. La cicatriz sigue viva sabiendo que ya no estoy completa. Una parte de mí permaneció en esa galería cerrada. Otra parte sigue caminando conmigo por las calles. Y el hospital sigue ahí, respirando a las 3:17 a.m., llamando al siguiente turno. No voy a volver. Pero eso no importa. Lo que entra no sale. No terminó cuando salí del hospital. Simplemente cambió de forma. Por eso sé que lo que pasó no fue obra del edificio. También fue culpa mía. La estructura permaneció allí, en el promontorio, con las ventanas llenas de sal y las puertas respirando. Pero el ritmo de las 3:17 me acompañó. Vive en lo más profundo de las cosas. En el microondas que suena en el minuto equivocado. En el intercomunicador que suena una sola vez y se apaga. En el reloj del autobús que de repente decide retrasarse 2 segundos solo para alcanzarme. Probé esa solución que siempre probamos cuando se trata del miedo. La rutina. Levantarme temprano, ir a la playa solo durante el día, usar auriculares en el supermercado, tomar una ducha rápida y no mirarme al espejo por mucho tiempo.
Pegué con cinta adhesiva el gran reflejo en la sala de estar, dejando solo una franja estrecha para comprobar si me veía presentable antes de salir. Compré una lámpara con luz amarilla, el tipo que hace que la casa parezca más cálida. Funcionó durante unos días. La luz amarilla tiene esta bondad: cubre la parte fría del mundo sin discutir. Entonces, un amanecer al azar, me desperté con la boca formando la primera sílaba de mi nombre por sí sola, con la lengua ya presionada contra el paladar, el músculo listo para la palabra completa. Apreté la mandíbula como si sofocara un estornudo. Sentí una punzada en la sien. El silencio en la habitación se sentía como una persona esperando a que existiera mi voz. Me apunté a terapia. La psicóloga fue directa, práctica, de esas que te lanzan preguntas en lugar de dar explicaciones. En la tercera sesión, me pidió que dijera mi nombre en voz alta al principio y al final, como un ritual de presencia. Dije que prefería escribirlo. Insistió con cuidado. Decirlo es reafirmarse. Entiendo, teóricamente. La teoría, a estas alturas, es el abrigo que te pones para caminar bajo la lluvia, pensando que no te mojarás. Miré la ventana del despacho, de doble acristalamiento y persianas cerradas, y solo pude asentir. Anotó algo y no insistió. Al final, cuando vino a despedirse, pronunció mi nombre con claridad, sílaba por sílaba, en un tono tranquilo que no tenía nada que ver con el hospital. Aún así, el ascensor del edificio sonó en la planta baja al mismo tiempo. Nos reímos con torpeza. Afuera, el viento cambió de dirección. Empecé a recibir llamadas sin identificador de llamadas a las 3:17 a.m. Si contesto, hay silencio. Si no, dejan un mensaje. El sonido del mar comprimido en una pequeña caja y, de fondo, una Clara que no es mía ni de nadie que conozca. No puedo denunciarlo a la policía. No puedo denunciarlo a la operadora. Es el sonido del mundo. Y el mundo no tiene protocolo. El hospital me envió un sobre Manila 2 semanas después de mi despido. Asunto: devolución de pertenencias. Dentro, mi credencial, el plástico opaco, los bordes carcomidos, la foto un poco verdosa. El espacio para el nombre estaba rayado. Al dorso, escrito a bolígrafo, Marta. Sin apellido, sin fecha, sin explicación. Coloqué la credencial en la nevera con un imán y la dejé allí. Cada vez que me despierto en mitad de la noche para beber agua, está donde la dejé. Pero mi cara tiene un ligero retraso, como si la foto también respirara sola antes de unirse a mí. Cambié el timbre del apartamento por uno con solo la inicial C. En el banco, cuando llaman a la sucursal, me levanto por orden del periódico, no por el sonido. En la consulta del nuevo médico, pedí que me registraran con mi nombre real. No es una actuación, no es un personaje, es una defensa. No sabes cuánto poder tiene oír a alguien llamarte por tu nombre completo en un pasillo vacío hasta que has pasado demasiado tiempo en un pasillo silencioso. Lo sé, y ya no quiero saberlo. Una tarde decidí alejarme del mar. Tomé el tren, luego el autobús, y luego caminé. Un lugar con aroma a eucalipto, sin gaviotas, sin sal pegada a las bisagras. Almorcé en un bar con un mantel de plástico a cuadros y una radio vieja. Regresé a la posada y, por unos minutos, me olvidé del reloj. Lo prometo, olvidar es posible. Te sientas en la cama, descalzo, y piensas en cosas triviales, facturas, la ropa sucia, alguien del pasado a quien podrías haber escuchado mejor. Olvidar tiene un precio, claro. A las 3:17 de aquella noche sin mar, la calefacción se encendió sola. Hizo ese chasquido de metal al contraerse. La llama interior se encendió, y una lucecita verde parpadeó 2 veces y se estabilizó. El aparato nunca había hecho eso antes. Reí nerviosamente para mis adentros y dije en voz baja: «Lo sé, no necesitas el mar». Oí mi propia risa con un microrretardo, como si la madera de la habitación repitiera el sonido de la masticación. Dormí sentada, con la cabeza apoyada en la maleta y la cara aplastada por el estampado a cuadros. He estado intentando recuperar el nombre de otras maneras. Lo escribí en un papel y lo quemé. Lo escribí en la arena de la playa y esperé a que subiera la marea. Lo copié a mano, cientos de veces, y dejé los papeles en bancos de parques,
en autobuses vacíos, en baños públicos. No es superstición. Es trabajo manual para engañar a la parte de la mente que solo entiende las cosas cuando las toca. En mi opinión, no funcionó del todo, pero me ocupó los dedos y me dio la sensación de haber elegido algo. Alguien me preguntó, no importa quién, si no estaba simplemente enferma, si no era depresión, agotamiento, cualquier palabra que tuviera sentido en una hoja de cálculo de recursos humanos. Aceptaría con gusto cualquier diagnóstico definitivo, con DCI, horario, medicación y seguimiento. Me encantaría poder llevar la certeza de la medicación. Pero la verdad es que cuando apago todo, el ascensor en mi cabeza hace ding hacia abajo y siento el aire frío subiendo por el hueco. No es un pensamiento, es un cuerpo, y el cuerpo no acepta argumentos. A veces pienso en Marta, o en lo que queda de ella, porque alguien me dejó notas con sus iniciales y alguien escribió su nombre en la chapa del 204. Hay gente que se convierte en noticia cuando no puede hacer historia. No sé si Marta alguna vez devolvió su nombre. No lo creo. Quizás por eso el hospital lo escribió por ella, como quien etiqueta algo que nadie vino a recoger. Si pudiera hablar con Marta, le diría que lo leí, que obedecí, y que, incluso obedeciendo, el precio sigue llegando. Dije que no volvería, y no volví. Pero todas las ciudades tienen cristal. La ventana de la panadería refleja la demora de mi mano. La ventana del autobús conserva el contorno del capó amarillo cuando empieza a llover. La pantalla del cajero automático refleja un brillo acuoso donde no hay agua. La vida es un acuario, y solo la percibimos cuando la luz parpadea. ¿Por qué te lo cuento aquí, ahora, de la forma más sencilla posible? Porque he aprendido que la única ventaja que tenemos sobre las cosas, a las que les gustan los nombres, es hablar de ellas antes de que hablen de nosotros. No se vence lo que vive en el cristal, se evita que se convierta en tu voz. Si un día, tarde por la noche, el televisor del salón cambia de puerto HDMI solo, y te muestra un pasillo cualquiera, y te ves entrando en el marco por el fondo, no te quedes a medias, quédate donde estás, túmbate en el suelo si es necesario, y aguanta la respiración hasta que pase. Si el ascensor suspira solo, no respondas cuando diga tu nombre. Ciérralo primero por dentro. Y, sobre todo, si la palabra te sube a la boca por reflejo, muérdete la lengua. El resto de tu cuerpo lo entiende. Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad, sé que parece poco escuchar a alguien que intenta permanecer en el anonimato, pero para mí es una prueba de mi existencia. Y sí, necesito tu opinión. Si esta historia te recordó un miedo del que nunca has hablado en voz alta, por favor, comenta. Quizás tu miedo tenga un hábito similar al mío. Quizás tu vaso brille en otro momento. Quizás tu marea atraiga otra palabra. Quiero leer. Quiero entender si esto solo ocurre aquí en la costa, o si hay algo más grande, cosmopolita, vestido de rutina, pidiendo nombres por todas partes. Si tienes una teoría para las 3:17, relojes que se alinean, reflejos que se retrasan, voces que dan timbre, escríbela. ¿Crees que existe un sistema? ¿Que el hospital es solo un barco varado en una roca antigua y hambrienta? ¿Que el mar es solo una forma de hablar? ¿O crees que todo esto es cansancio y culpa con impermeables? Dímelo. No discutiré. Solo necesito que haya una enunciación distinta a la de ellos. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir futuras historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en próximos videos. Ahora, te dejaré una lista de reproducción de videos que sé que disfrutarás. Nos vemos allí.